¿Estás pasando por el peor momento de tu vida? ¿Te sientes siempre cansado, sin rumbo, como si todo se te viniera encima? Los problemas personales crecen y a eso le sumamos la violencia de género, la trata de personas, el abuso infantil en todas sus expresiones, las guerras, las adicciones, el narcotráfico y el maltrato animal. ¿Cómo podemos resolver todo eso sin castigos, sin armas, sin seguir haciéndonos daño? Con salud mental, porque una mente sana no abusa, no consume violencia, drogas, poder ni dolor. Cuando dejas de vivir de ti, dejas de dañar a otros. Soy Alicia Félix, psicóloga especialista en ansiedad y depresión. Esto es Revolución de Salud Mental, terapia psicológica en audio. Sanar tu mente es sanar el mundo. Bienvenida a la sesión 7. Recuerda que vienes con tu registro conductual de la sesión 5. ¿Cómo te sientes con los ejercicios de relajación? ¿En tu vida has comenzado a corregir y mejorar tus hábitos? ¿El descanso ha mejorado? ¿Sigue igual o empeoró? Todo se refleja en el espejo, en la vestimenta, en el trabajo, con tu familia, vecinos, compañeros y amigos. Soy Alicia Félix, tu psicoterapeuta de confianza. Hoy hablaremos de la historia que te cuentas. Es la que tenemos que trabajar. Pensamientos automáticos negativos. Día 1. Identifica qué tipo de pensamiento presentas para poder corregirlo. Todo lo que se diga sobre tu tipo de pensamiento no lo tomes a mal. Sé honesto y di, sí, yo tengo ese pensamiento. Es para identificarlo y trabajarlo. Cuando compras un producto o servicio y no estás conforme, es porque tiene un defecto que no permite su funcionamiento. Igual los pensamientos son ese defecto que no permite nuestro correcto funcionamiento. En lo personal, laboral, social, económico, salud física, familia, amigos, es nuestro obstáculo. Evita personalizar. Todo lo que lees o investigas no son indirectas u ocurrencias. Es lo que tienes que trabajar. Pero en primer momento aceptarlo. Hay quien se ofende porque se le dice, eres manipulador, eres egocentrista, eres exagerado, malhumorado, comes mucho, no te cuidas, tienes tu vida hecha un desastre. Se enojan, pero todo es con la finalidad de corregir. Y recuerda, es lo que aprendimos, lo que nos ha funcionado para sobrevivir, solo que para mejorar la calidad de vida hay que mejorar nuestros errores o corregirlos. Según investigaciones de Aaron T. Beck, en los años 60, tenemos 7 tipos de pensamientos automáticos y negativos, originados por aprendizajes, experiencias obtenidas por educación escolar, imitación a nuestra familia, vecinos, compañeros de trabajo y todo lo que nos rodea. Son negativos o disfuncionales porque no te permiten ver la realidad, te dan una imagen distorsionada o no te ayudan a verte de salud, de amor, trabajo, etc. Son como unas gafas sucias que te hacen percibir el mundo de forma errónea. Y automáticos, cuando tú entrenas al menos 6 meses, algo se implementa en tu vida como un hábito y surge involuntariamente. Estos pensamientos son el origen de nuestra ansiedad y o depresión. Son nuestro error genético del pensamiento. Hay que identificarlo honestamente y te diré cómo trabajar cada pensamiento. Te diré el tipo de pensamiento y sus ejemplos para que te sea más claro. Son parecidos porque todos son negativos. Puedes sentir que todos o ninguno te pertenece. Tienes que ser honesto para poder trabajarlos. Los pensamientos se vuelven físicamente observables cuando los actuamos. Estos pensamientos guían nuestra vida con ansiedad y o depresión. No importa si la situación es buena o mala, como la pérdida, muerte o vacaciones y premios, lo vivimos con ansiedad y o depresión por nuestra forma de pensar. Tipo de pensamiento 1. Pensamiento dicotómico. Pensar en blanco o negro, todo o nada, bueno o malo, éxito o fracaso, horrible o hermoso, inteligente o tontos, bonitos o feos, perfectos o inútil, rico o pobre, amor u odio, todo o nada, ganador o perdedor. Es pensar de forma extrema. No hay mitades, hago las cosas bien o no las hago. Y ahí tienes a la tía con depresión viviendo con tus abuelos, encerrada en una burbuja. Si no obtiene lo que desea, a la primera no es redituable y mejor no lo hace. O esta misma tía, si no obtiene en su primer intento lo que desea, mejor no lo vuelve a intentar. Y por ello se aleja de todo y se encierra en la televisión con la justificación de que no hay trabajo bien pagado, todo es más caro y más difícil cada día. O al trabajador excelente que siempre se lleva los aplausos, nombramientos, compensaciones, regalos, premios, porque siempre es puntual, nunca falta, no hay una sola arruga en su ropa, jamás ha faltado, ni porque se le murió su hija, incluso así lo expresa siempre primero las responsabilidades, suceda lo que suceda, seguro, y él seguro es director, dueño de su empresa, gerente, Superman, héroe de las Naciones Unidas, porque nunca falla y es perfecto. Pero ¿sabes qué niveles de ansiedad carga para lograr todo ello? Bueno, recuerda que vivir equilibradamente nada es malo o bueno, siempre que sea en equilibrio. Te voy a dar 2 ejemplos. Cómo vivimos la ansiedad y la depresión desde lo peor, que es un duelo, o cómo vivimos la ansiedad o la depresión desde lo mejor, ganamos la lotería, ¿no? Por ejemplo, en el pensamiento dicotómico,
Un duelo viene con un pensamiento así. Las pérdidas, las muertes, los despidos laborales, los accidentes, las enfermedades degenerativas son pérdida de la salud. Son una desgracia en la vida. Sí lo son, pero tenemos que continuar sin enfocarnos en el proceso del dolor, con dolor, pero tenemos que continuar. Y en el caso de que ganáramos la lotería, una herencia o un dinero extra, en el pensamiento dicotómico pensamos, la gente rica es mala, el dinero y la maldad no es responsable de la otra, es decir, el dinero no corrompe a las personas. Hay que pagar muchos impuestos y no te queda nada, es como si no hubieras ganado nada, pero ¿con qué trámites? En lugar de estar agradecido, lo otorgo, ¿no? Otros ejemplos son, por ejemplo, si no alcanzan un objetivo específico, automáticamente se consideran un fracaso, sin considerar los avances que han logrado. Una persona podría ver a alguien como una buena persona o una mala persona, por un comentario, cuando las acciones han demostrado que te apoya, que te quiere, ¿no? Si cometen un error en el trabajo, pueden sentir que son incompetentes en todos los aspectos de la vida, en lugar de reconocer que cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. En los fanáticos encontramos el amor y odio, o en los haters de las redes sociales, todo es como ellos dicen o eres malo. Cuando alguien odia, por ejemplo en el fútbol, al equipo rival por haber ganado, que incluso pueden ser agresivos, ¿no? Las personas con depresión a menudo caen en patrones de todo o nada, lo que amplifica su sufrimiento. A continuación te doy un ejemplo de cómo tratar un pensamiento dicotómico típico relacionado con la depresión y cómo reformularlo. Ejemplo, la situación. Has estado sintiéndote muy desmotivado últimamente y no has sido tan productivo como quisieras en el trabajo o en tus actividades diarias. El pensamiento negativo dicotómico es, no hago nada bien, soy un fracaso total. Nunca lograré nada en la vida. Este pensamiento es muy común en la depresión, donde el enfoque está en los extremos absolutos, o soy perfecto o soy un fracaso. El uso de las palabras como nunca o nada también refuerza este pensamiento distorsionado. Reconoce la distorsión. Empieza por notar que estás evaluando la situación de manera extrema y absoluta. Pregúntate, ¿realmente es cierto que nunca hago nada bien? ¿O un momento difícil significa que soy un fracaso en todos los aspectos de mi vida? Cuestiona la validez del pensamiento. Haz un esfuerzo por buscar evidencia objetiva. Por ejemplo, ¿puedo recordar alguna vez en el pasado en la que logré algo, aunque sea pequeño? Otra es, estoy ignorando todas las veces en las que he hecho bien las cosas. Reformula el pensamiento. Cambia la manera en la que te hablas a ti mismo. En lugar de pensar en términos absolutos, busca una perspectiva más matizada. Estoy atravesando un momento difícil y no he sido tan productivo últimamente. Pero eso no significa que soy un fracaso. He tenido éxitos antes y puedo volver a tenerlos. O otro sería, todos tienen altibajos y esto es solo un obstáculo temporal. El beneficio de la reformulación, es decir, este pensamiento reformulado reconoce el desafío, pero no te etiqueta como un fracaso. Al aceptar que las dificultades son normales y temporales, reduce la autocrítica extrema y puedes ver el panorama con más flexibilidad. La técnica específica para trabajar pensamientos dicotómicos en depresión, aquí identifica el pensamiento absoluto. En la depresión es muy común pensar en términos como nunca, siempre, todo o nada. Es clave identificar cuando estás usando estos términos y cómo afectan tu visión de ti mismo. Busca pruebas contrarias. Una vez identificado el pensamiento, haz una lista de ejemplos en los que has sido capaz de hacer algo bien o momentos en los que has tenido éxito. Este ejercicio te ayuda a romper el ciclo de todo o nada. Introduce el y. Una técnica útil es reemplazar la palabra pero por y para validar ambos lados de la situación. Por ejemplo, no he sido muy productivo últimamente y sé que he tenido momentos difíciles antes en los que he salido adelante. Acepta el progreso gradual. En lugar de esperar que todo cambie de inmediato o que deba ser perfecto, reconoce pequeños pasos. Por ejemplo, hoy hice un poco más que ayer y esto es un avance. Este proceso ayuda a suavizar la autocrítica y te permite ver los matices en lugar de caer en el pensamiento rígido y extremo que caracteriza a la depresión. Es común en personas con ansiedad y a menudo se manifiestan como una percepción rígida de las cosas. Todo es una crisis o todo está fuera del control. Vamos a ver un ejemplo de cómo tratarlo y reformularlo. El ejemplo, la situación. Tienes que dar una presentación importante en el trabajo y sientes una gran ansiedad. Pensamiento dicotómico ansioso. Si cometo un error será un desastre. Todo el mundo pensará que no soy competente y mi carrera estará arruinada.
Aquí la ansiedad está llevando a una visión en blanco y negro, o haces la presentación perfecta o será un fracaso total. Este tipo de pensamiento amplifica la ansiedad y te lleva a imaginar las peores consecuencias. Reconoce la distorsión, date cuenta de que estás cayendo en un pensamiento extremo. Pregúntate, ¿es cierto que un error significaría un desastre total? ¿O es posible que las cosas no sean tan graves como creo? Cuestiona la validez del pensamiento. Haz preguntas para desafiar este pensamiento. ¿Es realista pensar que un error hará que mi carrera esté arruinada? ¿Alguna vez he cometido errores y las cosas no han sido tan malas como pensaba? ¿Qué le diría a un amigo si él estuviera teniendo este pensamiento? Reformular el pensamiento. Cambia el enfoque para ser más equilibrado y menos catastrófico. Es posible que cometa un error, pero eso no significa que toda la presentación será un desastre. Las personas cometen errores y no siempre los demás lo notan tanto como uno mismo. Puedo corregir cualquier error y seguir adelante. El beneficio de la reformulación es el nuevo pensamiento reduce la ansiedad al suavizar las expectativas y disminuir el miedo al fracaso total. Aceptas la posibilidad de errores, pero sin exagerar las consecuencias. Esto te permite enfrentar la situación con más calma y flexibilidad. La técnica para trabajar el pensamiento dicotómico en ansiedad es, primero, identifica el pensamiento de todo o nada. La ansiedad a menudo provoca pensamientos catastróficos, como si algo sale mal, todo estará mal, o si no es perfecto, será un desastre. Presta atención a palabras como siempre, nunca, todo, nada, desastre o arruinado. Busca el término medio. Pregúntate, ¿hay un punto intermedio entre el desastre y la perfección? La respuesta generalmente es sí. Por ejemplo, puede que haya partes de la presentación que no salgan como esperabas, pero eso no significa que todo sea un fracaso. Pregunta por la probabilidad real. Considera la probabilidad realista de que ocurra lo peor que imaginas. Pregúntate, ¿qué tan probable es realmente pase lo peor que estoy pensando? La mayoría de las veces, el peor escenario que imaginas es muy improbable. Resumen del proceso. Reconoce el pensamiento dicotómico, cuestiona la probabilidad de que ocurra lo peor, reformula hacia un pensamiento más equilibrado y matizado. Acepta la imperfección como parte del proceso, sin dejar que eso lo convierta en una catástrofe. Este enfoque te permitirá ver la situación con mayor realismo, reduciendo el impacto emocional de los pensamientos ansiosos y catastróficos. Ahora te voy a hablar de otro pensamiento que se llama interferencias arbitrarias o conclusiones anticipadas. Son pensamientos sin evidencias reales, son por experiencias personales negativas pasadas. Siempre damos un valor grande a lo negativo y sin observar lo positivo. Tenemos la creencia que así debe de ser, por lo que no agradecemos ni observamos lo positivo. Este se divide en dos, los que leen la mente y los que leen el futuro. Lectores de mente, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En el duelo. No lloraré porque todos creerán que soy débil. Y cuando no, llorar es un símbolo no es un símbolo de debilidad, es una creencia propia de la persona que lo cree y muchos creen esto, ¿no? Otro podría ser cuando ganaron la lotería, ¿no? Un dinero extra. Esta persona va a pensar, seguro que sabe que tengo dinero, por eso es amable conmigo. Y quizá no, quizá la persona es amable porque sabe, ¿no? Es amable porque quiere ser amable contigo, no porque sepa que tienes dinero o no, ¿no? Y en general creemos, ¿no? Que todos ven alrededor lo que nosotros sabemos, pero no quiere decir que las demás personas lo sepan. Entonces, ahí pues nosotros somos los que le estamos dando el peso, ¿no? De la situación o sea, estamos tratando de intuir lo que la otra persona cree, cuando realmente no sabemos lo que las personas creen. Aquí te voy a dar varios ejemplos para que vayas identificando. Entre más ejemplos te dé, seguramente te será más fácil identificar si tú padeces de este pensamiento o no. Por ejemplo, ¿no? Me caigo casualmente y un grupo de personas frente a mí se ríen. Pienso que se burlan de mí, cuando seguramente me ignoran y coincide que su conversación es graciosa, ¿no? Otro ejemplo podría ser que un amigo al que le mandé un mensaje de WhatsApp no responde, ¿no? Y se ven que están las palomitas en azul. Y yo pienso, seguro no le intereso, ¿no? O no le interesa mi presencia, o no le interesa mi diálogo. O sea, yo me siento como desplazado, ¿no? Otro ejemplo es, me está viendo feo porque me tiene envidia. Cuando a veces, pues a veces alguien puede ser que esté admirando tu belleza, que esté admirando tu ropa, que le guste, que tengan coincidencias en gustos de vestimenta, no necesariamente porque esa persona tenga algún
conflicto contigo, ¿no? Y sí, desafortunadamente hay personas que vemos feo, o sea, no es que, ay, pues a lo mejor sin querer, de alguna forma, pues no tenemos cara seria, hacemos caras o parece que estamos, no sé, enojados todo el día, ¿no? Porque realizamos muchas gesticulaciones con la cara, pero no necesariamente tiene que ver con otras personas, sino tiene que ver con mi personalidad, no tiene que ver contigo, tiene que ver con su persona, ¿no? Entonces, otro ejemplo es, ay, no me está saludando, seguro que está molesto conmigo. Quizá esa persona no se dio cuenta que estabas ahí, iba pensando en otra cosa, iba distraída, a lo mejor fue otra situación y no necesariamente que esté enojado contigo, ¿no? Aparte nadie se enoja de la nada. Bueno, otro es, esa persona no tiene título universitario, no ha de ser muy inteligente y no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? A lo mejor tuvo un problema económico, no le gusta estudiar, o sea, no necesariamente tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Otra forma de pensar es, ay, no me felicitaron en mi cumpleaños, no le importo a nadie. Ahí, pues no sabe, miren, muchas veces no sabemos más que nuestra fecha de cumpleaños, ¿no? Y a lo mejor uno que otro familiar, pero según nuestras actividades a veces estamos tan saturados que no recordamos que ese día era la fecha de cumpleaños, pero no es porque no importes, sino porque a veces uno no lo sabe, ¿no? Y conozco gente que tiene la estrategia, personas hermosas que tienen la estrategia de ellos mismos felicitarse en el grupo, ¿no? De WhatsApp, por ejemplo, de la familia, ¿no? Que dice, felicítenme, es mi cumpleaños. Y pues, obviamente ahí ya es más fácil decir, ah, pues tengo que felicitarla, ¿no? Y no esperar a que los demás adivinen nuestras necesidades, ¿no? Y no poner, no creer que nosotros sabemos lo que las otras personas sienten o piensan o vibran, ¿no? Bueno, otro pensamiento podría ser, seguro quiere aprovecharse de mi buena intención en ayudarle, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor hay gente que es así, que hay personas que no es que sean abusivas, sino que pues si tú ya los ayudaste una vez, ya se les hace fácil decir, bueno, pues que me ayude otra vez, bueno, ahora que me dé más y ahora más, ¿no? No necesariamente porque tengan que aprovecharse de ti, sino a lo mejor esta es una persona abusiva, pero no nada más contigo, sino en general con el mundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de las interferencias arbitrarias en el duelo, puede ser que la gente piense, aunque cuide mi salud no sirve de nada, los deportistas también se mueren por enfermedades o en accidentes, ¿no? Y aquí no importa el esfuerzo, sino algo malo tiene que suceder al final. Otro ejemplo es en ganar la lotería, alguna herencia o un dinero extra, ¿no? El dinero, si no lo gasto hoy, alguien lo robará mañana. En ambas hay un destino negativo, por ello no hay esfuerzo en mejorar. Otros ejemplos pueden ser, ¿para qué cambiar mi trabajo si todos tienen malos jefes? Siempre que hago dieta, termino aumentando de peso, mejor no hago nada. Por 2 o 3 intentos, ¿no? Que a lo mejor esta persona hizo en su vida y que no logró, o que no se dio cuenta en que está fallando, ¿no? Los trabajos son mal pagados, ¿para qué me preparo en la universidad? Nunca encontraré. Otro ejemplo podría ser, nunca encontraré pareja, por 10 relaciones fallidas que lleva, ¿no? Creen que quizá 2 o 3 ya fueron suficientes para decir, nunca jamás me voy a casar, pero pues imagínate, si se supone que tenemos que cometer entre 20 a 30 errores para conseguir o lograr resolver nuestro objetivo, ¿no? O llegar a nuestra meta. Bueno, pero hay quien, por ejemplo, puede pensar, no va a funcionar, no tiene sentido intentar. Recuerda que ensayo y error es lo que provoca que seas un experto en cómo corregir errores. No importa el número de intentos, recuerda que los inventos todos se descubrieron por el error y no fue por el experimento 1, fue por el 100 o el 101, ¿no? Las inferencias arbitrarias son otro tipo de distorsión cognitiva que ocurre cuando alguien llega a una conclusión negativa sin suficiente evidencia o incluso con evidencia en contra. En la depresión, este tipo de pensamiento puede amplificar sentimientos de desesperanza o inutilidad. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar una inferencia arbitraria relacionada con la depresión y cómo reformularla. Ejemplo, la situación, has enviado un mensaje a un amigo y han pasado unas horas sin que te responda. La inferencia arbitraria negativa, o sea, el pensamiento distorsionado, sería, mi amigo no me ha respondido porque ya no le importo. Seguramente está molesto conmigo o ya no quiere ser mi amigo.
Aquí estás sacando una conclusión negativa sin tener evidencia suficiente. No tienes pruebas de que tu amigo esté molesto contigo, pero tu mente depresiva asume automáticamente lo peor. Reconoce la distorsión, date cuenta de que has saltado a una conclusión sin considerar todas las posibles explicaciones. Pregúntate, ¿tengo pruebas reales de que mi amigo esté molesto conmigo? ¿O estoy interpretando la situación desde una perspectiva negativa sin fundamento? Cuestiona la validez del pensamiento para trabajar esta inferencia arbitraria. Hazte preguntas para desafiar tu pensamiento. ¿Qué otras razones podría haber para que mi amigo no haya respondido aún? Explora otras explicaciones, busca alternativas. Por ejemplo, en lugar de concluir que tu amigo está molesto, considera que podría estar ocupado, distraído o incluso haber olvidado responder. Haz una lista de explicaciones más neutrales o positivas. Cuestiona tus conclusiones negativas. Pregúntate, ¿qué es lo más probable que esté pasando? ¿Qué evidencia tengo en contra de esta conclusión negativa? ¿Cómo reaccionaría otra persona si estuviera en mi lugar? Desarrolla un pensamiento más equilibrado. Reformula el pensamiento de una manera que refleje una visión más realista de la situación. Por ejemplo, no tengo suficiente información para concluir que mi amigo está molesto conmigo. Es probable que haya otras razones para que no me haya respondido. En la ansiedad, las inferencias arbitrarias ocurren cuando sacamos conclusiones negativas, sin suficiente evidencia, lo que alimenta el miedo o la preocupación. Este tipo de pensamiento lleva a predecir el peor escenario sin tener pruebas concretas. Veamos un ejemplo de cómo trabajar una inferencia arbitraria relacionada con la ansiedad y cómo reformular. Ejemplo, la situación. Tienes una reunión importante con tu jefe mañana y él no te ha dado muchos detalles sobre el tema de la reunión. La inferencia arbitraria, ansiosa, pensamiento distorsionado es: mi jefe quiere hablar conmigo porque seguramente está molesto con mi trabajo o va a despedirme. Todo va a salir mal en esa reunión. Aquí estás saltando a la conclusión negativa de la reunión será negativa sin tener evidencia de que sea así. Este pensamiento amplifica tu ansiedad porque anticipas un resultado catastrófico. Reconoce la distorsión, identifica que estás sacando una conclusión sin pruebas suficientes. Pregúntate, ¿tengo alguna prueba de que mi jefe está molesto o de que va a ser una reunión negativa? ¿O estoy dejando que mi ansiedad llene vacíos con el peor escenario? Cuestiona la validez de tu pensamiento. Haz preguntas para desafiar la conclusión. ¿Qué otra razón podría haber para que mi jefe quiera reunirse conmigo? Mi jefe ha tenido reuniones conmigo antes y no pasó nada malo. Si estuviera molesto, ¿me lo habría dicho antes o mostrado señales claras? Estas preguntas te ayudarán a tomar perspectiva y considerar otras posibilidades más neutrales o positivas. Reformular el pensamiento. Cambia tu enfoque hacia uno más equilibrado y realista. No tengo pruebas de que la reunión sea negativa. Puede ser sobre cualquier tema y no necesariamente algo malo. Mi jefe podría querer discutir algo neutral o positivo. Incluso si hay críticas, puedo manejarlas y aprender de ellas. Beneficio de la reformulación. El nuevo pensamiento te ayudará a reducir la ansiedad, a considerar explicaciones más probables y menos catastróficas. En lugar de dejar que tu mente se concentre en el peor resultado, acepta que puede haber una variedad de motivos detrás de la reunión, muchos de los cuales no necesariamente son. Las técnicas para trabajar las inferencias arbitrarias en la ansiedad: identifica el pensamiento arbitrario. Reconoce cuando estás sacando conclusiones apresuradas sin pruebas. La ansiedad a menudo provoca inferencias arbitrarias como: esto va a salir mal, seguramente va a pasar lo peor. Busca evidencia. Pregúntate, ¿tengo pruebas reales de que este escenario negativo va a ocurrir? ¿O estoy dejando que mi mente imagine el peor resultado sin razón? Explora explicaciones alternativas. Haz una lista de otras posibles explicaciones. En lugar de saltar a lo peor, piensa en razones más neutrales o positivas. En este caso, tu jefe podría querer hablar sobre un proyecto nuevo, darte feedback constructivo o incluso reconocer tu trabajo. Cuestiona la lógica de pensamiento ansioso. Pregúntate, ¿es esta conclusión lógica? ¿Qué probabilidades reales hay de que ocurra lo peor? ¿Cómo manejaría la situación si no fuera tan grave como imagino? Desarrolla un pensamiento más equilibrado. Reformula el pensamiento hacia algo más realista. Por ejemplo, no tengo evidencia suficiente para suponer que la reunión será negativa. Hay muchas otras razones para una reunión. Y si algo es negativo, puedo manejarlo y aprender de ello. Resumen del proceso. Reconoce la inferencia arbitraria, la conclusión negativa sin pruebas. Cuestiona el pensamiento, buscando evidencia objetiva. Explora otras explicaciones más neutras o positivas. Reformula el pensamiento hacia una perspectiva más realista. Trabajar las inferencias arbitrarias en la ansiedad de esta manera ayuda a reducir la tendencia a anticipar lo peor y te permite manejar la situación con más calma y perspectiva.
Este proceso no solo reduce la ansiedad, sino que también mejora la capacidad de enfrentarse a situaciones futuras, con menos temor. Bueno, luego viene otro tipo de pensamiento. Este es el número 3. Se llama generalización. Por una o varias experiencias malas, calificamos todo igual sin evidencia. Calificamos, clasificamos, segmentamos, agrupamos todo igual sin permitir siempre una nueva evaluación. Pero, ¿cómo nos da pereza pensar? Desarrollamos un pensamiento generalizador, utilizando comúnmente vocabulario como nunca, siempre, jamás, todos, nada. Por ejemplo, en el duelo, todas las pérdidas son difíciles de superar. Todas las pérdidas, por mínimas que sean, te desorganizan la vida. Por ello es importante trabajarlas antes de lo que suceda. Luego, si ganamos la lotería, ¿no? O una herencia o dinero extra. En este pensamiento pensamos, la gente con dinero somos exitosos. El esfuerzo, la constancia y la responsabilidad de ahorrar para comprar un billete de lotería está más relacionado con el éxito que el dinero por sí solo. Otro ejemplo es, en las películas americanas proyectan a México y su población como, no sé, Ciudad Juárez o Tijuana, porque son los lugares que los norteamericanos conocen de México. Pero en México hay una diversidad en población, vegetación, paisajes, como los de la Ciudad de México, que es imponente, actualizada, cultural, financiera, con lo grande, poblada y estructurada que está. Los latinoamericanos son flojos por un par que conocieron o nos encasillan a todos, ¿no? Entonces, en las películas siempre salimos como que los flojos, los que no quieren hacer nada, pero eso es porque a lo mejor sí es verdad que conocieron personas así, pero no quiere decir que por eso vamos a generalizar que todos somos iguales. Otra forma muy frecuente de pensar en la generalización es, el gobierno no funciona. Nos enfocamos en lo que no hacen, sin detenernos a observar lo que sí cumple. Solo la gente solo la gente ignorante es fanática religiosa, ¿no? Y ahora sí que no tiene nada que ver una situación con otra, pero generalizamos, ¿no? A lo mejor conocimos a alguien que para nuestro parecer era una persona que ignoraba mucha información del mundo, ajá, y la catalogamos que por eso es fanática, ¿no? Y ya de ahí decimos, todos los que están ahí en las religiones son fanáticos y son ignorantes, ¿no? Otro ejemplo es, las nuevas generaciones de ahora son perezosos e irrespetuosos, ¿no? Quizá a lo mejor hemos tenido la desfortuna de conocer personas jóvenes o más jóvenes que nosotros, que catalogamos o bueno, que quizás sí tuvimos, ¿no? Una situación en donde nos faltaron al respeto, en donde vimos que sí efectivamente no les gusta trabajar mucho, ¿no? Y ya por eso catalogamos que toda esa generación ya son perezosos e irrespetuosos, cuando nada más hemos tenido el roce con una o quizá con 5 personas, ¿no? Pero ese no es una estadística de toda tu población, ¿no? Necesitarías como realmente hacer un estudio para poderlos catalogar, ¿no? Otra forma de pensar generalizada son, los hombres son inmaduros e insensibles. Y realmente no es que todos los hombres sean iguales, ¿no? Quizá tú has tenido la experiencia de conocer 15 o 20 hombres iguales, pero porque generalmente buscamos un patrón, no es porque todos sean iguales. A lo mejor nosotros somos quien está buscando ese patrón y no estamos saliendo de buscar ese patrón, ¿no? Otro ejemplo generalizado es pensar, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Cuando conocemos a lo mejor a alguien que pues vemos que pues no le alcanza el dinero y a lo mejor no le gusta trabajar y en lugar de ofrecerle dinero nosotros le ofrecimos trabajo y no quiso, o le ofrecimos otro tipo de apoyo a excepción del dinero y lo rechazó, ¿no? Pero a lo mejor nuevamente por 1 o 5 personas no podemos pensar que toda la población está igual. Tenemos que hacer un estudio amplio, ¿no? Estadísticas, informarnos, ¿no? Entonces, otro pensamiento podrían ser, las mujeres que visten provocativas buscan sexo. Y pues realmente no. No todas las mujeres que se visten, a lo mejor no es que ni siquiera se vistan provocativas, sino que simplemente tienen la facilidad o la oportunidad o les gusta su cuerpo y les gusta mostrarlo o esa es la moda para ellas o para en la que se desenvuelven, ¿no? No necesariamente quiere decir que busquen sexo, ¿no? Bueno, otro tipo de pensamiento generalizado son todas las mujeres están locas y todos los hombres solo buscan sexo, ¿no? Y nuevamente, es dependiendo lo que
de las experiencias que tú hayas tenido, no podemos generalizar que toda la población sea así, ¿no? A lo mejor ha sido en su mayoría porque tú has buscado ese patrón, te desenvuelves en un cierto tema cultural, ¿no? Por ejemplo, te desenvuelves siempre con personas de tu misma edad, ¿no? Te desenvuelves con personas que tienen la misma cultura que tú, porque si buscaras gente que tuviera más cultivación que la tuya, a lo mejor encontrarías cosas más interesantes. Claro que si buscas personas que tienen menos cultivación que la tuya, a lo mejor puede ser que sea que te sorprendas y encuentres algo mejor, ¿no? Entonces, también puede ser que nos estamos moviendo de manera lineal queriendo encontrar otras cosas diferentes, ¿no? Entonces, los pensamientos generalizados en la depresión son aquellos en los que sacamos conclusiones generales a partir de un solo evento negativo, usando como términos como siempre, nunca o todos. Este tipo de distorsión negativa cognitiva puede aumentar el sentimiento de desesperanza y contribuir al mantenimiento de la depresión. Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar un pensamiento generalizado relacionado con la depresión y cómo reformularlo. Por ejemplo, situación: perdiste un ascenso en el trabajo y no lo conseguiste. Pensamiento generalizado negativo: nunca me dan oportunidades en el trabajo. Siempre fracaso en todo lo que hago. No soy bueno para nada. Este pensamiento toma un solo evento, no obtener el ascenso, y lo convierte en una generalización que afecta tu visión de ti mismo y tu vida en general. Usa palabras como nunca y siempre, lo que distorsiona la realidad y aumenta el malestar. Reconoce la distorsión, date cuenta de que estás exagerando la situación. Pregúntate, ¿realmente es cierto que siempre fracaso o que nunca tengo oportunidades en el trabajo? ¿Estoy basando esta creencia en un solo evento negativo? Cuestiona la validez del pensamiento. Haz preguntas que desafían la verdad detrás de esta generalización. ¿Qué evidencia tengo de que fracaso en todo lo que hago? Hay veces en las que el trabajo en las que me dieron oportunidades o hice algo bien. ¿Este evento negativo realmente define toda mi capacidad y valor? Al hacer esto te das cuenta de que estás ignorando momentos en los que tu desempeño ha sido positivo o cuando si tuviste éxito, lo que te ayuda a reducir la tendencia a generalizar. Reformular el pensamiento. En lugar de ver el rechazo como prueba de fracaso en todo, reformula el pensamiento de manera más equilibrada. Es decepcionante que no haya conseguido este ascenso, pero eso no significa que siempre sea un fracaso. He tenido logros en el pasado y puedo seguir mejorando. Este es solo un obstáculo temporal. Beneficio de la reformulación. Al reformular el pensamiento reduces la generalización y adoptas una perspectiva más matizada y realista. Esto te permite ver el evento como un desafío aislado, no como un reflejo de toda tu capacidad o valor. Bueno, también puede ser que si siempre quieres realizar todo igual y obtener resultados diferentes, eso también pues no es lo más correcto, ¿no? Ahí también puedes decir, bueno, tengo yo que verificar qué estoy realizando yo o qué actividades tengo que mejorar para poder obtener un resultado diferente, ¿no? Entonces, dejar de generalizar. La técnica para trabajar pensamientos generalizados en la depresión identifica el pensamiento generalizado. Los pensamientos generalizados usan términos como siempre, nunca, todo o nada. Son generalizaciones extremas que suelen surgir después de un evento cognitivo, como en este ejemplo, como siempre fracaso o nunca me dan oportunidades. Cuestiona las palabras absolutas. Pregúntate, ¿es cierto que siempre es así? ¿O nunca sucede lo contrario? Muchas veces estas palabras absolutas no reflejan la realidad. Puedes buscar ejemplos de cuando te fue bien o cuando tuviste éxito en otros aspectos. Busca contraejemplos. Haz una lista de ocasiones en las cosas que no fueron como indica el pensamiento generalizado. Por ejemplo, he tenido buenos proyectos en el trabajo antes. O recibí reconocimiento por mi esfuerzo en el pasado. Otro es, en otros aspectos de mi vida he logrado cosas importantes. Esto ayuda a desmantelar la generación negativa. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento absoluto por uno más realista y específico. En lugar de decir, nunca me dan oportunidades, podrías pensar, esta vez no conseguí el ascenso, pero he tenido oportunidades antes y seguiré trabajando para mejorar. Acepta la imperfección. Reconoce que no todo siempre tiene que salir bien. En lugar de ver un fracaso como un reflejo de toda tu vida, entiende que los errores y obstáculos son parte del proceso de crecimiento.
En la ansiedad, los pensamientos generalizados suelen implicar hacer suposiciones amplias y negativas sobre situaciones basadas en experiencias pasadas, usando palabras como siempre, nunca o todos. Esto lleva a anticipar problemas en situaciones futuras, sin considerar otras posibilidades más neutrales o positivas. Aquí te doy un ejemplo de cómo trabajar un pensamiento generalizado relacionado con la ansiedad y cómo reformularlo. El ejemplo es la situación. Estás preparando una presentación y sientes ansiedad porque en el pasado cometiste errores en una presentación similar. Pensamiento generalizado. Siempre me pongo nervioso en las presentaciones y siempre salen mal. No importa cuánto me prepare, va a salir mal otra vez. Este pensamiento usa palabras como siempre para generalizar que todas tus presentaciones salen mal, basándote en unas pocas experiencias pasadas negativas. Este tipo de pensamiento aumenta la ansiedad, ya que anticipa que la próxima situación será un fracaso inevitable. Reconoce la distorsión, identifica que estás generalizando un evento negativo a todas las futuras presentaciones. Pregúntate, ¿es cierto que siempre me va mal en las presentaciones? ¿Estoy cansado o estoy sacando una conclusión general basada solo en alguno de los casos? Cuestiona la validez del pensamiento. Para desafiar la generalización, puedes hacer preguntas como: ¿realmente todas mis presentaciones han salido mal? ¿Qué presentaciones he hecho bien o qué aspectos han mejorado? ¿Hay evidencia de que esta presentación va a salir mal o estoy asumiendo lo peor basándome en el pasado? Al hacer esto, puedes encontrar ejemplos de presentaciones que fueron bien o incluso de momentos dentro de una presentación que, aunque no fuera perfecta, fueron positivos. Además, podrías darte cuenta de que con más preparación puedes mejorar. Reformular el pensamiento. Cambia el pensamiento generalizado por uno más equilibrado y específico. En el pasado me he puesto nervioso en algunas presentaciones, pero también he tenido momentos en los que me fue bien. Esta vez me estoy preparando más y puedo aprender de los errores anteriores para mejorar. Beneficio de la reformulación. Reformular el pensamiento te permite reducir la ansiedad porque introduces matices en lugar de asumir que el peor escenario siempre se repetirá. Reconoce tus nervios, pero también que hay formas de mejorar y que todas las presentaciones salen mal, que no todas las presentaciones salen mal. La técnica para trabajar pensamientos generalizados en ansiedad, primero es identificar el pensamiento generalizado. Observa cuando usas las palabras como siempre, nunca, todos, todo el tiempo, etc. En la ansiedad, estos términos amplían el temor hacia todas las situaciones similares, generando una anticipación negativa. Cuestiona las palabras absolutas. Pregúntate, ¿es cierto que siempre ocurre esto? O, ¿nunca he hecho una presentación sin problemas? Al hacerlo te das cuenta de que estás exagerando la situación. Por ejemplo, puede que en algunas presentaciones te haya ido bien, pero tu ansiedad se enfoca solo en las negativas. Busca contraejemplos. Haz una lista de momentos en los que no ocurrió lo que temías o en los que lograste manejar la situación mejor de lo que pensabas. Por ejemplo, en una presentación anterior, aunque estaba nervioso, logré pasar los puntos importantes y recibí comentarios positivos. Otro ejemplo podría ser: he tenido presentaciones en las que me fue bien o que, aunque no perfectas, fueron suficientes. Reformula el pensamiento. Cambia la afirmación absoluta por una más equilibrada y específica. Por ejemplo, en lugar de decir siempre me va mal en las presentaciones, podría decir a veces me pongo nervioso, pero puedo mejorarlo y no todas las presentaciones salen mal. He tenido presentaciones donde he mejorado. Acepta la posibilidad de mejora. Reconoce que, aunque algunas experiencias fueron difíciles, no significa que todas lo serán. Aceptar que puedes aprender de experiencias pasadas y mejorar en el futuro te da más control sobre la situación, en lugar de dejar que la ansiedad generalice todo como negativo. Resumen del proceso. Identifica el pensamiento generalizado. Cuestiona las palabras absolutas como siempre y nunca. Busca contraejemplos que refuercen una visión más equilibrada. Reformula el pensamiento hacia uno más realista y específico. Al trabajar los pensamientos generalizados en la ansiedad de esta manera, puedes reducir la tendencia a anticipar lo peor y ganar confianza en tu capacidad para manejar situaciones futuras. Esto ayuda a reducir la ansiedad anticipatoria y te permite enfrentar las situaciones de manera más tranquila y racional. Otro tipo de pensamiento es la magnificación cognitiva negativa. Es un pensamiento exagerado, invasivo, autodestructivo, llamados rumiantes, es decir, obsesivos, preocupación, y no hay ocupación que se enfoque en el problema y no en la solución. El perfeccionismo es catastrofista, destruye todo en lugar de construir, centrado en el por qué y no en el cómo lograr. Por ejemplo, en el duelo, ¿no? Se me ha desgraciado toda mi vida, sin ti nunca nada volverá a ser igual. Aunque todos los cambios en la vida son difíciles y nos adaptamos en 6 meses, lo que la ausencia de una persona, mascota, trabajos, serán una desgracia si así lo vives, si así lo vives tú. La diferencia es que te muevas para revertirlo. Otro ejemplo es en que ganamos la lotería, ¿no? Una herencia o un dinerito extra. Y ahí la gente piensa,
tengo la vida resuelta, con este dinero pagaré mis deudas y haré realidad mis sueños. Y entonces, en lugar de hacer un esfuerzo por ahorrar y administrar el dinero, por mínimo que sea, es lo que te va a ayudar a resolver y lograr objetivos en tu vida, que llamamos sueños, ¿no? Gastar y darte los gustos inmediatos sin pensar en cómo administrar esa ganancia para que te genere y seguro, pues, volver a llevarte la ruina, ¿no? Otros ejemplos son, vivimos en un país inseguro, por lo tanto, hay que actuar con cautela y medidas de seguridad. Solo cuando no las ejercemos suceden situaciones o cuando nos exponemos como a caminar en un barrio peligroso a las 2 de la mañana, ¿no? Siendo mujer en cualquier parte del mundo, por más seguro que sea, corremos peligro, incluso no siendo mujeres. El hecho de salir con miedo, imaginar y sospechar que todos son delincuentes no resuelve nada y genera que vivas en estrés a largo plazo, se convertirá en ansiedad. Esto es un pensamiento lógico, sin embargo, convertimos los pensamientos en este país siempre asaltan a la gente. Otros ejemplos, si fallo en esta presentación será un desastre total y arruinará mi carrera. Nunca podré recuperarme de esto. Por estar preocupado en realizar una presentación perfecta, comete más errores, se cansa de tanto trabajarla y se presenta con poca energía el día de la presentación. Otro ejemplo es, no puedo creer que mi amigo no me ha llamado. Seguro que está enojado conmigo y nuestra amistad está arruinada para siempre. Por un par de ocasiones que dejó de comunicarse, se asume la pérdida de una amistad. Y si no consigo, otro ejemplo es, y si no consigo trabajo, será el fin del mundo. No podré encontrar otra oportunidad y me quedaré desempleado para siempre. Cuando ha mantenido trabajos de mínimo de 3 o 6 años, ¿no? O alguien que piensa, o que se compara constantemente con otras personas en redes sociales y concluye que su vida es inferior porque no parece tan emocionante o exitosa como la de los demás y por eso no merece vivir. Otro ejemplo sería, olvidé enviar ese correo electrónico. Seguro que mi cliente pensará que soy incompetente y cancelará nuestro contrato. Mi carrera está acabada. Este pensamiento de la magnificación va muy de la mano con mi personalidad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba en una etapa de recuperación en un negocio y, bueno, para los que no saben, la etapa de recuperación es que tú inviertes y generalmente vienen de un mes a 18 meses la etapa en la que tú recuperas la inversión en un negocio, ¿no? Entonces, en la pandemia yo estaba en mi etapa de recuperación, habíamos hecho 5 inversiones, justo meses y días antes de que cerraran todo, y eso afecta a mi negocio, y de ahí también a mí me viene, ¿no? Este tipo de pensamientos de ya mi vida está arruinada, ya no voy a hacer nada, ya no puedo hacer nada, o sea, se me cayó el mundo encima, porque magnifiqué, o sea, amplié la situación más de lo grave que estaba, porque al final del día yo podía haber salido y realizar otras actividades, bueno, al final las hice, pero sí hubo un mes, yo creo que sí era así, estar hundida en este tipo de pensamientos que es horrible. No los dejes crecer, siempre tienes que buscar y contrarrestar, ¿verdad? Y justo nuevamente empiezo a leer qué es lo que me está sucediendo porque sentí que no salía como del hoyo y entonces realmente mi monstruo eran los pensamientos, porque cuando tú ya te comienzas a relajar, te empiezas tú solitos dices, es magia y se empiezan a abrir las puertas. No es magia, es que tienes más espacio en tu cabeza para ser creativo, tienes más calma mental, más paz y lo que te permite decidir con calma y decir, bueno, pues ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Voy a dar el siguiente paso. ¿Qué es lo peor que vuelve a suceder? No sé, pero voy a volver a dar otro paso. Entonces, cuando lo haces de manera relajada, sin estarte martirizando o cargando esos pensamientos que no te permiten ser creativo, puedes resolver de mejor forma, ¿no? Entonces, la magnificación cognitiva en la depresión ocurre cuando exageramos la importancia de los errores en los problemas, haciéndolos parecer mucho peores de los que realmente son. Este tipo de distorsión cognitiva puede intensificar los sentimientos de desesperanza o fracaso. A continuación te doy un ejemplo de cómo trabajar una magnificación cognitiva en la depresión y cómo reformular el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, la situación es, durante una reunión de trabajo cometiste un error menor al explicar un punto, ¿no? El pensamiento de magnificación negativa es, cometí un error en la reunión, todo el mundo debe de estar pensando que soy un inútil. Arruiné toda la presentación y nunca podré hacerlo bien. Seguro que nunca me volverán a tomar en serio. Aquí estás magnificando un error menor y dándole un peso desproporcionado, creyendo que has arruinado todo y que la percepción de los demás hacia ti cambiará de manera drástica. Esta exageración aumenta los sentimientos de vergüenza y desesperanza. Reconoce la distorsión. Primero identifica que estás magnificando el error.
Pregúntate, ¿estoy exagerando la importancia de este error? Otra pregunta sería, ¿realmente arruiné toda la presentación por este pequeño fallo? Cuestiona la validez del pensamiento. Para desafiar la magnificación, haz preguntas que te ayuden a ver la situación con más claridad. ¿Fue realmente tan grave el error? ¿Es probable que todos los presentes me juzguen solo por ese pequeño error? ¿Alguno otro aspecto de la reunión salió bien? Al hacer esto, puedes empezar a ver que el error no fue tan significativo y que es poco probable que los demás lo vean de manera tan extrema como tú. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento exagerado por uno más equilibrado. Cometí un pequeño error en la reunión, pero el resto de la presentación fue bien. A veces, como dicen, se junta el agua con el aceite. No, las cosas suman. A lo mejor tú tienes este tipo de pensamiento y resulta que tu jefe o tu líder, la persona que está a cargo de ti, también suele ser una persona perfeccionista, ¿no? A lo mejor él padece de otro tipo de pensamientos y entonces comienza a hacerte señalamientos ahí en la junta y te hace quedar más en ridículo, ¿no? O tú mismo sientes cómo te está incluso denigrando. Entonces ahí se suma, ¿no? Pues tu pensamiento se confirma con lo que está sucediendo, pues con tu jefe o con tu líder o con el responsable, ¿no? Del área. Y ahí, desafortunadamente, se comienzan a establecer estos pensamientos ya firmes, ¿no? Como si tú pones el ladrillo, llega tu jefe y le pone cemento, ¿no? Y luego tienes un compañero que a lo mejor no te llevas bien o el compañero le gusta siempre causar intriga y discusiones, ¿no? Y entonces llega ese compañero y le pone pintura a ese pensamiento, ¿no? Tú pones el ladrillo, tu jefe el cemento y él le pone la decoración. Y así van sumando las actitudes. Por eso es que los pensamientos, perdón. Entonces, pero es importante que tú, aunque esté todo este círculo, y a lo mejor llegas y le comentas esta situación a tu mejor amigo, a tu pareja, incluso a algún compañero que es aliado tuyo en la empresa, que incluso te hace comentarios y te dice, no fue para tanto, ya sabes cómo son. O que tú mismo le preguntes, oye, ¿crees que de verdad era necesario que hicieran tantos señalamientos? ¿Crees que de verdad es tan grande el error? O sea, todo iba bien, nada más. Sí, ahí a lo mejor me quedé callado o no supe contestar. ¿Y crees que todo el trabajo y el esfuerzo que está atrás debe de ser demeditado por una situación? Cuando alrededor de mí hay 1000 situaciones diarias que resuelvo y a lo mejor tu compañero te dice, efectivamente no es lo correcto, pero pues ya sabes cómo se conducen estas personas o ya sabes cómo son, o entonces ahí tú mismo podrías echarte porras y decir, no fue tan grande, ¿no? Me tengo que preparar mejor, o incluso enfrente de las personas aceptar y decir, de este punto a este punto yo desconozco, pero sé que ustedes me pueden apoyar. Por ejemplo, yo sé que se hace A, B, C, D, pero ustedes quizá con la experiencia que tienen mejor que la mía pueden apoyarme. ¿Es correcto? O en qué me pueden apoyar, o ustedes qué mejorarían, ¿no? Sin que tú mismo digas, es que no sé, y ya como no sé, pues no investigué. Lo mío, lo que yo hago es ABC. Lo que yo investigué fue ABC. Ajá. Lo que ustedes me pueden aportar con su experiencia, por favor, ayúdenme, ¿no? Y también, así puedes generar un mejor ambiente, tú mismo te puedes dar más seguridad, porque dar seguridad y tú mismo proyectas seguridad, porque es verdad que no lo sabemos todo y que hay personas alrededor que nos pueden apoyar con su práctica, con su experiencia, ¿no? Bueno, entonces, es normal cometer errores de vez en cuando y no significa que todo salió mal. O probablemente nadie le dio tanta importancia como yo. El beneficio de la reformulación. Este nuevo pensamiento te ayuda a reducir la autocrítica y a ver el error como algo manejable, no como una catástrofe. Al reformular, puedes aceptar que cometer errores es parte del proceso, sin dejar que un pequeño fallo afecte tu autoestima o la valoración de tu capacidad en general. La técnica para trabajar la magnificación cognitiva en la depresión es, primero identifica la magnificación. Reconoce cuando estás exagerando la gravedad de una situación. La magnificación suele tomar una pequeña dificultad y convertirla en una gran tragedia o en una falla total. Cuestiona la exageración, pregúntate, ¿realmente fue tan malo como pienso? ¿O estoy exagerando las consecuencias de este error?
Esto te ayuda a darte cuenta de que estás sacando las cosas de proporción. Busca evidencia contraria. Haz una lista de otros aspectos de la situación que salieron bien o que demuestren que el error no fue tan significativo. Por ejemplo, el resto de la presentación fue claro y bien recibido, ¿no? Y no te vayas a hundir más, porque lo que hacemos generalmente es, no, pues es que como lo hice mal, me doy un atracón de comida. Es que como lo hice mal, me siento muy cansado, mañana no hago ejercicio. Es que como lo hice mal y todo el mundo me atacó, ya, ¿para qué investigo más? Ya no, con lo que hago, sea así, no tengo una buena imagen, ¿para qué? Entonces, no. Tú mismo tienes que ir trabajando para que puedas mejorar. Y acuérdate, lo que tenemos que son trabajar este tipo de pensamientos. Tú trabajando estos pensamientos, después vas a poder utilizar algo que se llama inteligencia emocional. Pero primero, acuérdate que vamos paso a paso. Entonces, para pasar cada vez a herramientas más elaboradas de la psicología, tenemos que empezar paso a paso. Primero identifica los pensamientos. Otra reformulación puede ser, he tenido presentaciones exitosas antes y la gente comete errores todo el tiempo. Reformula el pensamiento, cambia el pensamiento exagerado por uno más realista y específico. En lugar de decir, arruiné toda la presentación, podrías pensar, cometí un pequeño error, pero no arruinó toda la reunión. El resto fue bastante bien y puedo mejorar en la próxima ocasión. Acepta la imperfección, reconoce que cometer errores es parte de ser humano. No necesitas ser perfecto para ser competente o valioso. El error es solo un aspecto de la experiencia, no una medida de tu capacidad general. La magnificación cognitiva en la ansiedad ocurre cuando exageramos la importancia de un problema o anticipamos consecuencias catastróficas de eventos que no son tan graves. Esto suele aumentar el miedo y la sensación de que algo terrible va a suceder. A continuación te doy un ejemplo de cómo trabajar la magnificación cognitiva en la ansiedad y cómo reformular el pensamiento. Por ejemplo, tienes una reunión con un cliente importante y sientes ansiedad porque temes cometer algún error. El pensamiento en magnificación ansiosa es, si cometo un error en la reunión, todo se arruinará. El cliente va a pensar que soy incompetente y la empresa perderá el contrato por mi culpa. Aquí estás exagerando las consecuencias de cometer un error en la reunión, anticipando un desastre total, perder el contrato y asumiendo que todo dependerá de un solo error. Reconoce la distorsión. Primero date cuenta de que estás magnificando el impacto de un error potencial. Pregúntate, ¿estoy exagerando lo que podría pasar si cometo un error? ¿Es realista pensar que todo se va a arruinar por un solo fallo? Cuestiona la validez del pensamiento. Para desafiar la magnificación, hazte preguntas que te ayuden a poner la situación en perspectiva. ¿Es probable que un solo error arruine toda la reunión? ¿Alguna vez cometí un error en el pasado y las cosas aún así salieron bien? ¿Es verdad que el cliente va a juzgar toda mi competencia solo por un pequeño error? Estas preguntas te ayudarán a darte cuenta de que un error menor no va a tener el impacto devastador que estás anticipando. También puedes recordar situaciones pasadas en las que cometiste errores y las cosas no resultaron tal y como pensabas. Reformular el pensamiento. Cambia el pensamiento catastrófico por uno más equilibrado y realista. Es posible que cometa un error menor, pero eso no significa que toda la reunión se arruinará. Los clientes entienden que todos cometemos errores y lo más importante es cómo manejo la situación en general. Puedo prepararme bien y si cometo un error lo resolveré. Beneficio de la reformulación. Al reformular el pensamiento reduces la sensación de que un error te llevará al desastre total, lo que disminuye la ansiedad. Reconoces que los errores son normales y que el resultado de la reunión no depende de un solo detalle, sino de cómo gestionas toda la situación. La técnica para trabajar la magnificación cognitiva en la ansiedad es identificar la magnificación, observar cuando estás exagerando las posibles consecuencias de un error o evento futuro. En la ansiedad es común anticipar lo peor en cualquier situación. Cuestiona la exageración, pregúntate, ¿realmente sería tan grave si cometo un error? ¿O es probable que las cosas salgan tan mal como estoy imaginando? Esto te puede ayudar a tomar distanciamiento del pensamiento catastrófico y verlo de forma más objetiva. Busca evidencia contraria. Piensa en momentos pasados en los que las cosas no salieron tan mal como esperabas o en los que cometiste errores y aún así todo estuvo bien. Por ejemplo, en otras reuniones cometí errores pequeños y el cliente no dejó de trabajar con nosotros. Otro podría ser, la mayoría de las personas entienden que los errores ocurren y no los ven como catastróficos. Reformula el pensamiento, cambia el pensamiento. Cambia el pensamiento exagerado por uno más equilibrado. Por ejemplo, en lugar de decir, si cometo un error, todo se arruinará, podrías pensar, es posible que cometa un error, pero eso no significa que la reunión o el contacto o el contrato se arruine. Puedo resolverlo y aprender de la experiencia. Acepta la posibilidad de errores. Reconoce que es natural cometer errores y que en la mayoría de los casos no tendrán las consecuencias devastadoras que imaginas.
También aceptar que existen los errores y pedir una disculpa, eso puede generar un mejor, una mejor percepción de ti con el cliente, ¿no? Porque él está diciendo, es honesto, me está diciendo que se equivocó, no me está diciendo que él siempre tiene la razón, entonces puedo tener una mejor relación más amplia y honesta porque sé que no me va a mentir. Esto te permitirá enfrentar la situación con menos presión y más confianza. Resumen del proceso. Identifica la magnificación cognitiva. Cuestiona si estás exagerando las consecuencias del problema. Busca evidencia contraria para ver una perspectiva más equilibrada. Reformula el pensamiento hacia uno más realista y específico. Al trabajar la magnificación cognitiva en la ansiedad, puedes reducir la tendencia a anticipar lo peor y ganar más confianza para manejar las situaciones que te generen temor. Esto te ayuda a sentir menos ansiedad ante posibles errores o fallos y te permite ver las situaciones con una perspectiva más balanceada. Ahora vamos a ir con otro tipo de pensamiento, que es hermanito de este. Este es magnificación. Con los pensamientos se hacen enormes para mal. Son, en lugar de, oh, qué felicidad, es, pero tanta felicidad luego tiene consecuencias igual de grandes, ¿no? Entonces, aquí es todo grande, ¿no? Todo catastrófico, el peso del mundo encima. Luego venimos con el hermano contrario de este pensamiento, que es la minimización, en donde tú ignoras, descartas, omites, restas y descalificas lo positivo, como por ejemplo en el duelo, ¿no? Evitamos el tema, se deshace de todo lo que le recuerde a la pérdida, pareciera que ha superado de forma lógica, ya que no se detiene a lidiar con el dolor y huye, saturándose de actividades, evitando pensar en el tema, prohibiendo hablar de él. El dolor es parte de nuestra vida, por ello existen los rituales de despedida implementados. Naturalmente, estos ayudan a nuestro proceso de duelo. El dolor es una señal de que algo sucede y que se debe de corregir. Es una señal que alerta. En el caso de las pérdidas, el cerebro interpreta que existe un peligro real y sucede que sea por fallecimiento, pérdida económica, ruptura de una relación, pérdida de salud, o por desarrollar una enfermedad degenerativa, accidentes, situaciones naturales como sismos, huracanes, siniestros naturales que tenemos que organizar prioridades y planificar riesgos. Es tiempo de actuar con dolor, pero de actuar y continuar. Los primeros 6 meses son los más difíciles porque estás en una etapa de adaptación. Por ejemplo, ganamos la lotería, ¿no? Una herencia, un dinero extra. Aquí pensamos, cualquiera se gana la lotería. Ahora el tema será cuidar los gastos porque entre más tienes, más gastas. Y aquí es en donde se minimizó, ¿no? Entre más tienes, más gastas. O sea, esto le sucede a cualquiera y de todas formas lo voy a perder, ¿no? Y así son de las personas que no celebran pequeños ni grandes logros porque nunca son suficientemente grandes. Otro ejemplo es, sí, conseguí un ascenso, pero cualquiera podría haberlo logrado, no es gran cosa. Otro ejemplo es, cuando mi amigo me felicitó por mi presentación, solo estaba siendo amable, en realidad no fue tan buena como él dice. Otro ejemplo sería, sí, mi relación tiene algunos problemas, pero ¿quién no los tiene, no? No es nada serio. Otro ejemplo sería, sí, estoy estresado, pero todos están estresados, ¿no? No es nada que no se pueda manejar. Otro ejemplo es, sí, me siento triste, pero no es gran cosa, debería estar agradecido por lo que tengo. La minimización cognitiva en la depresión ocurre cuando restamos importancia o valor a nuestros logros, cualidades o experiencias positivas. Es una distorsión que nos lleva a infravalorar lo positivo y enfocarnos en lo negativo, lo que puede aumentar la sensación de inutilidad o desesperanza. A continuación te doy un ejemplo de cómo trabajar un pensamiento de minimización cognitiva en la depresión y cómo reformularlo. Por ejemplo, la situación. Recibes un elogio por un proyecto en el trabajo que salió bien. Pensamiento de minimización negativo. Me felicitaron por el proyecto, pero en realidad no hice la gran cosa. Cualquiera podría haberlo hecho. Tuve suerte de que salió bien, no fue por mi esfuerzo. Aquí estás minimizando tus logros y restando importancia a tu contribución, atribuyendo el éxito a la suerte o a factores externos en lugar de a tu esfuerzo y habilidades. Reconoce la distorsión. Identifica que estás minimizando algo positivo. Pregúntate, ¿estoy restando importancia a mi éxito? ¿Es justo decir que cualquiera podría haberlo hecho o que fue solo suerte? Cuestiona la validez del pensamiento. Para desafiar la minimización, haz preguntas que te ayuden a reflexionar sobre la realidad del logro. ¿Qué hice para que el proyecto saliera bien? ¿Realmente fue solo suerte o mi trabajo y habilidades tuvieron un impacto? Si hubiera sido otra persona, ¿habría salido igual de bien? Al responder estas preguntas, puedes empezar a ver que el éxito no fue un accidente o suerte, sino que tu esfuerzo, preparación y habilidades fueron clave.
Reformular el pensamiento cambia de minimizador por uno más equilibrado. Es cierto que me felicitaron y aunque no fue perfecto, trabajé duro para que el proyecto saliera bien. Mi esfuerzo y habilidades contribuyeron al éxito y merezco reconocer eso. El beneficio de la reformulación: al reformular el pensamiento puedes validar tus logros y empezar a reconocer el valor de tu contribución. Esto reduce el impacto de la depresión, que a menudo distorsiona la visión que tienes de ti mismo, haciéndote sentir menos capaz de lo que realmente eres. La técnica para trabajar la minimización cognitiva en la depresión es: 1. Identifica la minimización. Observa cuando le restas importancia a algo positivo, como elogios, logros o cualquier éxito personal. En la depresión es común pensar que las cosas buenas no tienen valor o que no son por tu esfuerzo. Cuestiona la minimización, pregúntate: ¿realmente este logro no tiene importancia? ¿O fue solo suerte o hice algo para que esto saliera bien? Esta pregunta te ayuda a ver la situación con más objetividad y a reconocer tu participación en el éxito. Busca evidencia contraria. Piensa en las acciones específicas que tomaste para lograr el éxito o en las habilidades que demostraste. Por ejemplo, me quedé trabajando horas extras para asegurarme de que todo estuviera listo. Otro es: recibí comentarios positivos de los demás porque hice un buen trabajo, no porque fue casualidad. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento minimizador por uno más realista. En lugar de pensar cualquiera podría haberlo hecho, podrías decir: es cierto que cualquiera podría haber estado en mi lugar, pero yo fui quien hizo el trabajo y lo hice bien. Mi esfuerzo tuvo un impacto positivo. Acepta el valor de tus logros. Reconoce que aunque podrías ver el éxito como algo normal, sigue siendo un reflejo de tu esfuerzo y habilidades. Aceptar y valorar los logros, incluso si no son perfectos, te ayuda a reforzar una autoimagen más positiva. La minimización cognitiva en la ansiedad ocurre cuando subestimamos la importancia de nuestras habilidades o logros, o cuando ignoramos las pruebas que sugieren que podemos manejar una situación. Esto puede llevar a sentimientos de incapacidad o temor de enfrentar desafíos. A continuación, te doy un ejemplo de cómo trabajar un pensamiento de minimización cognitiva en la ansiedad y cómo reformularlo. Por ejemplo, tienes la situación: tienes una entrevista de trabajo y sientes ansiedad acerca de tu capacidad para desempeñarte bien. El pensamiento de minimización: no creo que consiga el trabajo. Aunque tengo experiencia, no soy tan bueno como otros candidatos. Solo tuve suerte en mis trabajos anteriores. Aquí estás minimizando tu experiencia y habilidades. Enfócate en la idea de que no mereces enfocándote en la idea de que no mereces el éxito y que el resultado de tus trabajos anteriores fue solo por suerte. Reconoce la distorsión. Número 1. Identifica que estás minimizando tus logros y capacidades. Luego pregúntate: ¿estoy siendo justo conmigo? ¿Realmente creo que no tengo las habilidades necesarias para esta entrevista? Cuestiona la validez del pensamiento. Para desafiar la minimización, haz preguntas que te ayuden a reflexionar sobre tus habilidades y logros. ¿Cuáles son las experiencias que tengo que me hacen un buen candidato? ¿He tenido logros en mis trabajos anteriores que demuestran mi competencia? Otra pregunta sería: ¿realmente es cierto que solo tuve suerte? Reflexionando sobre estas preguntas, puedes recordar momentos en los que tu trabajo fue reconocido o en los que lograste resultados positivos gracias a tu esfuerzo y habilidades. Reformular el pensamiento cambia el pensamiento minimizador por uno más equilibrado. Tengo experiencia y habilidades que me hacen un buen candidato para este trabajo. He tenido logros previos que demuestran mi capacidad y no fue solo suerte. Estoy preparado y puedo manejar esta entrevista. El beneficio de la reformulación es que este nuevo pensamiento te ayuda a reconocer y validar tus logros, lo que puede reducir la ansiedad sobre la entrevista. Al ver tus capacidades de manera más realista, te sentirás más seguro y preparado para afrontar el desafío. La técnica para trabajar la minimización cognitiva en la ansiedad es que identifiques la minimización. Presta atención a momentos en los que subestimas tus habilidades, logros o preparación. En situaciones de ansiedad es común minimizar tus capacidades y enfocarte en lo negativo. Cuestiona la minimización. Pregúntate: ¿es cierto que no tengo las habilidades necesarias? ¿O he tenido éxito en situaciones similares antes? Estas preguntas te ayudan a evaluar la validez de tus pensamientos. Busca evidencia contraria. Haz una lista de tus logros y habilidades que te hacen adecuado para esta situación. Por ejemplo: he superado entrevistas antes y he sido elegido para puestos en el pasado. He recibido comentarios positivos sobre mi trabajo de parte de mis supervisores. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento minimizador por uno más equilibrado y positivo. En lugar de pensar no soy tan bueno como otros, podrías decir: tengo habilidades y experiencias que me hacen un buen candidato. Aunque haya otros buenos candidatos,
También tengo mucho que ofrecer. Acepta tus capacidades. Reconoce que tienes habilidades y logros que valen la pena y que puedes manejar en situaciones desafiantes. Al hacerlo, reduces la presión que sientes y aumenta tu confianza para enfrentar la ansiedad. En resumen, el proceso es, número 1, identifica la minimización cognitiva. Cuestiona si estás subestimando tus habilidades o logros. Busca evidencia contraria para reforzar tu confianza en ti mismo y reformula el pensamiento hacia uno más equilibrado y realista. Trabaja la minimización cognitiva en la ansiedad. Te permite comenzar a reconocer y valorar tus capacidades y logros, lo que puede reducir la ansiedad y ayudarte a enfrentar desafíos con más confianza y seguridad. Esto mejora tu bienestar emocional y tu percepción de ti mismo. Esto suele suceder mucho para las personas que crecieron en un ambiente donde siempre se les decía, ¿no? No puedes, o sea, vamos repitiendo este mismo pensamiento. En general, todos los pensamientos los vamos repitiendo porque los aprendimos de la persona con la que más convivíamos o estos pensamientos eran ejercidos en nuestra educación. Y también acuérdate que estamos trabajando apenas los pensamientos. Estos pensamientos puede ser que una sola persona tenga de 7 pensamientos negativos, automáticos negativos, o 4, o 3, o 2, o que solamente tengas que trabajar uno. Por eso es importante que aunque te aburras, escuches toda la información, porque puede ser que lo tuyo ya sea una mezcla de todos los pensamientos o que, te digo, o sea, puede ser que necesites trabajar uno o puede ser que necesites trabajar todos. Ahora vamos a hablar del tipo de pensamiento que se llama abstracción selectiva. Los detalles negativos los vivimos ignorando las situaciones positivas. Es el negrito en el arroz, le dice. El huracán en el vaso de agua, cuando no disfrutas unas hermosas vacaciones porque se te olvidaron tus zapatos favoritos. También aquí se encuentran una serie de personas que ven lo que desean ver. Por ejemplo, aquí tienes a la mejor amiga que siempre le llama cuando están mal. Él o ella está siempre cuando la necesitas. La persona que siempre justifica el por qué ella da más en las relaciones de lo que ella recibe. Es porque siempre ve lo que quiere ver, pero en desequilibrio. Siempre ve el vaso lleno y no medio vacío. Su visión positiva está en desequilibrio. Y por ejemplo, ¿no? En un duelo, que alguien ve, lo único que me sucede en esta vida son desgracias, ¿no? Como esta, que fue una pérdida, ¿no? Sin apreciar que todo el tiempo que se divirtió cuando la persona estaba viva o en su trabajo cuando lo tuvo, o los buenos momentos de la relación en pareja, ¿no? Si fue una separación. O cuando ganamos la lotería, está el otro polo, ¿no? Que estamos extremadamente felices y pensamos, por ejemplo, que nos ganamos una herencia o un dinero extra. Pensamos, con el pago de impuestos será una miseria de dinero que me quedará. Sin agradecer que duplicó su inversión al comprar el billete de lotería, dando la oportunidad de invertir el dinero o de ahorrarle, ¿no? Otros ejemplos son, al leer un artículo sobre un tema controvertido, una persona se enfoca únicamente en los datos que respaldan su punto de vista, ignorando información objetiva y equilibrada que podrían desafiar sus creencias. Otro ejemplo es en una reunión de amigos, ¿no? Una mujer habla sobre su esposo presente, que lo ama, lo admira y que no sabe qué hizo para merecer a esa persona en su vida. Pero él tiene un detalle, es muy distraído. Cuando llegan a su casa, el esposo le discute. ¿Por qué andas contando indiscreciones? ¿Qué le importa a la gente saber si se me olvidan las llaves, la laptop o el celular en todos lados? Ignorando todos los atributos que dijo de él. Bueno, luego otro caso puede ser, ¿no? Después de una discusión con un amigo, una persona solo recuerda los comentarios críticos que le hizo su amigo, ignorando todos los momentos positivos y la larga historia de amistad que tiene, ¿no? Otro puede ser que en unas vacaciones una persona se enfoca únicamente en los problemas que experimentaron durante el viaje, ignorando por completo los momentos felices y las experiencias positivas que tuvieron. La selección abstracta o la abstracción selectiva es una distorsión cognitiva en la que nos enfocamos en un solo detalle negativo de una situación, ignorando otros aspectos más positivos o neutrales. Esto puede intensificar los sentimientos de tristeza o desesperanza, de depresión. Por ejemplo, la situación: recibes comentarios mixtos sobre un desempeño en un proyecto, en el trabajo, ¿no? Un colega te elogia por tu creatividad, pero tu jefe te señala que la presentación tenía algunos errores. El pensamiento de abstracción selectiva, por ejemplo, otro. Solo escuché a mi jefe hablar sobre los errores. Eso significa que no soy bueno en mi trabajo y que decepcioné a todos. Aquí te estás enfocando únicamente en el comentario negativo, ignorando el elogio y cualquier aspecto positivo del proyecto. Reconoce la distorsión, identifica que estás cayendo en la abstracción selectiva. Pregúntate,
¿Estoy concentrándome solo en lo negativo de la situación? ¿Qué otras cosas positivas fueron mencionadas o sucedieron? Cuestiona la validez del pensamiento. Para desafiar la abstracción selectiva, hazte preguntas que te ayuden a ver el panorama completo. ¿Es cierto que mi trabajo fue un fracaso solo porque hubo errores? ¿Qué otros aspectos del proyecto fueron bien recibidos? ¿Es justo ignorar los elogios solo porque hubo críticas? Reflexionar sobre estas preguntas te permitirá ver que hubo elementos positivos en tu desempeño y que un solo comentario negativo no define tu valor como profesional. Reformular el pensamiento. Cambia el pensamiento negativo por uno más equilibrado. Es verdad que mi jefe señaló algunos errores, pero también recibí elogios por mi creatividad y esfuerzo. Todos cometemos errores y puedo aprender de ellos. En general, mi trabajo fue apreciado. El beneficio de la reformulación es que al reformular el pensamiento comienzas a aceptar la crítica constructiva sin dejar que un solo detalle negativo determine tu autoestima o percepción del desempeño. Esto puede reducir sentimientos de tristeza o de fracaso. La técnica para trabajar la abstracción selectiva en la depresión es: identifica la abstracción selectiva. Presta atención a momentos en los que te enfocas en un solo detalle negativo y pasas por alto lo positivo. Este tipo de pensamientos puede hacer que te sientas más triste y desesperanzado. Cuestiona la validez del pensamiento. Pregúntate: ¿estoy viendo solo una parte de la situación? ¿O hay otros aspectos que debería de considerar? Busca evidencia contraria. Haz una lista de los aspectos positivos o neutrales de la situación. Por ejemplo, recibí comentarios positivos de mis compañeros. Otro es: me esforcé y trabajé mucho en el proyecto. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento negativo por uno más equilibrado y realista. En lugar de pensar decepcioné a mi jefe, podrías decir: cometí algunos errores, pero también logré muchas cosas positivas. Estoy aprendiendo y puedo mejorar. Acepta la crítica constructiva. Reconoce que la crítica es una oportunidad para crecer. No todos los comentarios negativos son reflejo de tu valor personal o profesional. Al hacerlo puedes enfrentar mejor la depresión y mejorar tu autoestima. La abstracción selectiva en la ansiedad se refiere que hay tendencia a centrarse únicamente en un detalle negativo de una situación, ignorando otros aspectos que podrían ser positivos o neutrales. Esto puede intensificar la ansiedad y hacer que las situaciones parezcan más amenazadoras de lo que son. Ejemplo, la situación: tienes una presentación en el trabajo, al final un compañero te dice que te expresaste bien, pero te das cuenta de que olvidaste mencionar un punto importante. El pensamiento de abstracción selectiva diría: olvidé ese punto así en mi presentación, fue un desastre, nadie va a confiar en mí después de esto. Aquí te estás enfocando exclusivamente en el hecho de que olvidaste un detalle y descartando el feedback positivo de tu compañero. Reconoce la distorsión. Identifica que estás cayendo en la abstracción selectiva. Pregúntate: ¿estoy centrándome solo en lo negativo? ¿Qué otras cosas positivas o neutrales sucedieron en la presentación? Cuestiona la validez del pensamiento. Haz preguntas que te ayuden a ver el panorama completo. ¿Es cierto que mi presentación fue un desastre solo por olvidar un punto? ¿Hubo otros aspectos positivos que mencionaron? ¿Es probable que los demás se hayan dado cuenta de mi error? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a darte cuenta de que el hecho de que olvidaste un punto no define el valor total de la presentación. Reformular el pensamiento. Cambia el pensamiento negativo por uno más equilibrado. Olvidé un punto, pero también recibí comentarios positivos y las cosas fueron en general bien. Todos cometemos errores y puedo aprender de esta experiencia. Beneficio de la reformulación. Al reformular el pensamiento puedes disminuir la intensidad de tu ansiedad. Reconoces que un error no significa que todo haya sido un desastre, lo que te permite sentirte más seguro y menos ansioso para futuras presentaciones. La técnica para trabajar la abstracción selectiva en la ansiedad es: identifica la abstracción selectiva. Presta atención a los momentos en que te concentras en un único aspecto negativo de tu situación. Esto puede intensificar tu ansiedad y hacerte sentir incapaz. Cuestiona la validez del pensamiento. Pregúntate: ¿estoy viendo solo una parte de la situación? ¿O hay otros aspectos que debería considerar? Busca evidencia contraria. Haz una lista de los aspectos positivos o neutrales de la situación. Por ejemplo, los demás parecían satisfechos con mi presentación. Otra puede ser: me preparé bien y logré transmitir la mayoría de mis ideas. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento negativo por uno más equilibrado y realista. En lugar de pensar fue un desastre, podrías decir: olvidé un punto, pero eso no significa que la presentación fue mala. Pude comunicar mis ideas y recibí comentarios positivos. Acepta la imperfección. Reconoce que todos cometen errores y que un solo error no define tu capacidad. Al hacerlo, reduces la presión que sientes y te permites enfrentar la ansiedad
con una perspectiva más equilibrada. Resumen del proceso. Identifica la abstracción selectiva, cuestiona si estás ignorando aspectos positivos o neutros. Busca evidencia contraria para obtener una visión más completa de la situación. Reformula el pensamiento hacia uno más justo y realista. Trabaja la abstracción selectiva en la ansiedad. Te ayudará a tener una visión más equilibrada de las situaciones, lo que puede disminuir la ansiedad y permitirte enfrentar desafíos con mayor confianza. Esto mejora tu bienestar emocional y tu capacidad para manejar situaciones estresantes. Bueno, ahora vamos al tipo de pensamiento personalización. Aquí todo lo que sucede es una señal o un castigo divino, una mirada, comentarios, silencios, reacciones clínicas, temblores, pandemias, huracanes, muertes y todo lo que cotidianamente sucede por una razón enfocada a mí. Suele haber pensamiento egocéntrico en donde el mundo te debe algo por actuar bien. Si trabajo, debo ganar más. Si doy, gano al doble o al triple porque me tiene que regresar. Centrados en el pasado, en la acumulación. Por ejemplo, estas personas, cuando hay un duelo, siempre están: ¿y por qué a mí? ¿Por qué te fuiste? Soy la única persona que cuando estoy en un buen momento le suceden desgracias como esta. Si estás en un divorcio, ves parejas felices en todos lados. Si perdiste a tu papá, ves familias completas en todos lados, ¿no? Cuando el índice de 35 millones de padres ausentes que desaparecen de la vida de los hijos, no importa, tú ves a todo mundo con papás. Si perdiste tu empleo, todos tienen una vida laboral perfecta, menos tú. ¿Crees que eres la única persona que ha tenido un proceso de pérdida tan dolorosa que nadie entenderá? Recuerda que todos tenemos pérdidas diarias, mínimas y significativas. En el otro caso extremo, ¿no? Que alguien se gana la lotería, una herencia o un dinero extra, ¿no? Va a pensar: ahora a cuidar mi dinero porque seguro todos me pedirán prestados, ahora que se enteren. Obviamente seguro habrá un mínimo de conocidos que desean aprovecharse, ¿no? Pero eso no lo hace vulnerable, como es su sentir, ya que simplemente él podría negar el préstamo, ¿no? Una persona va caminando por la calle y ve a un grupo de personas riéndose entre ellas. Si alguna de estas personas mira en su dirección, podría pensar: seguro que están riéndose de mí, deben de estar hablando sobre algo malo que hice. Otro ejemplo podría ser: durante una reunión de trabajo, un compañero hace un comentario general sobre un proyecto en el que todos están involucrados. Si la persona lo interpreta como una crítica personal, podría pensar: siempre me están señalando, seguro que están insinuando que hice algo mal. Solo falta que llueva para que mi día sea más horrible de lo que ya es. Y justo coincide, ¿no? Que es temporada de lluvias, está atorado en el tráfico y estresado porque tiene muchas actividades, pero el clima no está en contra suya. Simplemente está cansado de tanto personalizar todo el día todos los pensamientos. Otro ejemplo sería: durante una conversación en un grupo, alguien cambia de tema repentinamente. Si la persona lo interpreta como una señal que los otros están aburridos con lo que está diciendo, podría pensar: seguro que piensan que estoy aburrido, siempre termino arruinando las conversaciones. Otro ejemplo, ¿no? Seguro obtuvo un mejor empleo que yo porque no me he ganado ser premiado por la vida. Siempre me he portado mal y Dios me castiga. En este caso, desafortunadamente, pueden ser temas de corrupción o quizás si necesitas actualizarte, pero no es que esté el mundo en contra de ti, es parte de un sistema. La personalización es una distorsión cognitiva en la que atribuimos la responsabilidad de eventos externos a nosotros mismos, a menudo llevándonos a sentir culpa o insuficiencia. Por ejemplo, la despersonalización. En la depresión hay una situación, ¿no? Donde un amigo cercano parece estar distanciado y no te invita a salir. El pensamiento de personalización sería: mi amigo no me invita porque no le importo. Debo haber hecho algo mal para que se sienta así. Siempre arruino mis relaciones. Este pensamiento está asumiendo la culpa por el comportamiento de tu amigo, atribuyendo su distanciamiento a tus propias fallas. Reconoce la distorsión. Tómate un momento para identificar que estás cayendo en la personalización. Pregúntate: ¿es realmente mi responsabilidad que mi amigo decide hacer o no hacer? Cuestiona la validez del pensamiento. Hazte preguntas que te ayuden a reflexionar sobre la situación. ¿Es cierto que soy la única razón por la que mi amigo no me ha invitado? Otra pregunta: ¿hay otras razones por las que podría estar distante, como problemas personales o estrés en su vida? Otra pregunta: ¿he hablado con él sobre cómo me siento o simplemente estoy asumiendo lo que piensa? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a ver que hay múltiples factores que pueden influir en la situación. Reformular el pensamiento cambia el pensamiento personalizador por uno más equilibrado. Es posible que mi amigo esté pasando por un momento difícil y no tenga energía para socializar. No necesariamente significa que no le importo. Puedo hablar con él para ver cómo está.
El beneficio de la reformulación: al reformular el pensamiento reduces la carga emocional de la situación, te permites entender que no todo lo negativo está relacionado contigo y que hay otras variables en juego. Esto puede disminuir los sentimientos de culpa y tristeza asociados con la personalización. Las técnicas para trabajar la personalización en la depresión es: identifica la personalización, presta atención a momentos en que asumas la culpa por eventos que están fuera de tu control. Es común en la depresión, donde la autoestima puede ser baja y se pueden buscar explicaciones internas a situaciones externas. Cuestiona la validez del pensamiento, pregúntate: ¿es justo asumir que soy responsable de esto? ¿O hay otras razones para el comportamiento de la otra persona? Busca evidencia contraria. Haz una lista de razones por las cuales no eres responsable de la situación, ¿no? Por ejemplo, mi amigo ha estado lidiando con problemas personales. He tenido buenas interacciones con otros amigos, lo que sugiere que no soy yo la causa de problemas en todas mis relaciones. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento personalizador por uno más equilibrado. En lugar de pensar, siempre arruino mis relaciones, podrías decir: a veces las personas pasan por dificultades que no tienen nada que ver conmigo. Estoy aprendiendo a comunicarme mejor y a entender que no siempre puedo controlar cómo se sienten los demás. Acepta la complejidad de las relaciones. Reconoce que las relaciones son complicadas y que hay muchos factores que influyen en la interacción con los demás. No todo está bajo tu control y eso es normal. La personalización es una distorsión cognitiva en la que asumimos la responsabilidad de eventos que están fuera de nuestro control, lo que puede aumentar la ansiedad y el estrés. Por ejemplo, un ejemplo de la personalización en la ansiedad. La situación es: tu compañero de trabajo parece estar de mal humor y no te saluda como de costumbre. El pensamiento de personalización es: mi compañero está de mal humor porque yo hice algo mal. Debí haberle causado molestias en el trabajo. Es culpa mía que esté así. En este pensamiento asumes la responsabilidad del estado emocional de tu compañero, sin tener evidencia que tus acciones realmente hayan causado su mal humor. Reconoce la distorsión. Tómate un momento para identificar que estás cayendo en la personalización. Pregúntate: ¿es realmente mi responsabilidad cómo se siente mi compañero? Cuestiona la validez del pensamiento. Hazte preguntas que te ayuden a reflexionar sobre la situación. ¿Es cierto que soy la única razón por la que mi compañero podría estar de mal humor? ¿Hay otras razones por las que podría estar así, como problemas personales o estrés en su vida laboral? ¿Has tenido algún conflicto con él que me haga pensar esto? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a darte cuenta de que hay muchos factores que pueden influir en el comportamiento de tu compañero y no todo se relaciona contigo. Reformular el pensamiento cambia el pensamiento personalizado por uno más equilibrado. Por ejemplo, es posible que mi compañero esté pasando por un mal día y que no tenga nada que ver conmigo. Yo no puedo controlar cómo se sienten los demás y no significa que haya hecho algo mal. El beneficio de la reformulación es que al reformular el pensamiento reduce la carga emocional de la situación. Te permites entender que no eres responsable de las emociones de los demás. Esto puede disminuir la ansiedad y permitirte interactuar con más calma. La técnica para trabajar la personalización en la ansiedad es: identifica la personalización, presta atención a momentos en que asumes la culpa por eventos que no están bajo tu control. La ansiedad puede llevarte a pensar que eres responsable de las reacciones de los demás. Cuestiona la validez del pensamiento. Pregúntate: ¿es justo asumir que soy responsable de esto? ¿O hay otras razones para el comportamiento de la otra persona? Busca evidencia contraria. Haz una lista de razones por las cuales no eres responsable de la situación. Por ejemplo, mi compañero podría estar lidiando con problemas personales que no tienen nada que ver conmigo. No he tenido conflictos recientes con él que puedan haber causado su mal humor. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento personalizador por uno más equilibrado. En lugar de pensar: es culpa mía que esté de mal humor, podrías decir: no puedo controlar cómo se siente mi compañero. Su estado de ánimo puede estar influenciado por muchos factores. Acepta la complejidad de las relaciones. Reconoce que las interacciones humanas son complejas. No siempre puedes saber por qué alguien se siente de cierta manera, y eso no significa que sea tu culpa. Resumen del proceso: identifica la personalización. Cuestiona si realmente eres responsable de la situación. Busca evidencia contraria para desafiar el pensamiento personalizador. Reformula el pensamiento hacia uno más justo y realista. Trabajar la personalización en la ansiedad te ayuda a reconocer que no eres responsable de cómo se siente o actúan los demás. Esto puede reducir la ansiedad, mejorar tu bienestar
emocional y ayudarte a interactuar de manera más efectiva y tranquila con los demás. Otro tipo de pensamiento es la idealización, idealizar. Es muy de la ansiedad el deber ser, o el hubiera es muy de la depresión. Tiene que ser perfecto, como lo vi en mi cabeza, y no importa que sea casi igual, incluso mejor, tenía que ser como yo lo pinté, no más ni menos. Y el hubiera, ahí nos castigamos pensando, no di mi mejor esfuerzo, cuando seguramente así fue, o estábamos cansados y por ello impidió no haberlo hecho al máximo. Otra es que son los memes, ¿no? Que vemos de fantasía, con realidad contra fantasía. Nos reímos del meme, pero cuando a nosotros nos sucede, nos deprimimos o nos estresamos. O como, por ejemplo, las personas que van pasando por un duelo, ¿no? Que dicen, ay, debí de haber muerto a la misma edad, en el caso de una pareja, ¿no? O cuando los padres mueren antes que los hijos, y no al revés. A lo mejor dicen, otro ejemplo es, yo debí haber renunciado, no ellos despedirme. Las situaciones que suceden fuera de nuestro control, como sismos, pandemias, accidentes, que se pueden estudiar para planificar qué hacer en caso de emergencia, mas no se pueden evitar pese a todo lo que hubiéramos podido hacer. Otro, en el caso de los pensamientos, más dicho, en un caso de una situación muy alegre, el pensamiento sería, haz de cuenta, ¿no? Ganamos la lotería, una herencia, un dinero extra. Vamos a pensar, este dinero hubiera servido más antes, ahora ya para qué. Otro ejemplo es, debería a esta edad ser millonario, tener un premio Nobel, una casa, un auto, hijos o una empresa. Otro pensamiento pudiera ser, si hubiera estudiado, ahorrado, vendido, conocido a, ya tendría la vida resuelta. Otro pensamiento es, saliendo de la universidad tendré un empleo donde trabajaré toda la vida. Otro ejemplo es, cuando encuentre el amor de mi vida, seré feliz. Otro ejemplo es, si no me hubiera casado joven. La idealización es una distorsión cognitiva en la que se perciben las cosas o personas de manera exactamente positiva, ignorando sus aspectos negativos. En la depresión, esto puede manifestarse como un anhelo por un pasado idealizado o por una imagen de uno mismo que no se corresponde con la realidad. Aquí tienes un ejemplo de cómo trabajar la idealización en la depresión. Por ejemplo, la situación en la depresión. Estás recordando una relación pasada que terminó y sientes tristeza porque crees que todo era perfecto en esa relación. El pensamiento de idealización es, ay, esa relación era maravillosa. Nunca fui tan feliz como cuando estaba con esa persona. Todo lo que hacía era genial y nunca discutíamos. En este pensamiento idealizas la relación ignorando los aspectos negativos o los problemas que existían. Reconoce la distorsión. Tómate un momento para identificar que estás idealizando la relación. Pregúntate, ¿es realmente cierto que todo en esa relación era perfecto? ¿Estoy ignorando algo? Cuestiona la validez del pensamiento. Hazte preguntas que te ayuden a reflexionar sobre la situación. ¿Qué problemas había en la relación que estoy ignorando? ¿Hubo momentos en que no me sentí bien o feliz en esa relación? ¿Por qué terminó la relación? ¿Hubo razones válidas para ello? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a darte cuenta de que la relación que tenía sus altibajos y que no era tan perfecta como la recuerdas. Reformular el pensamiento cambia el pensamiento idealizado por uno más equilibrado. Entonces, es cierto que hubo momentos felices en esa relación, pero también había desafíos y problemas que no estaba reconociendo. La relación no era perfecta y es normal que tenga altibajos. El beneficio de la reformulación, al reformular el pensamiento, reduces la tristeza y la nostalgia asociadas con la idealización. Te permites aceptar que todas las relaciones tienen aspectos positivos y negativos, lo que te ayudará a ver la realidad de manera más equilibrada. La técnica para trabajar la idealización en la depresión, por ejemplo, identifica la idealización. Presta atención a momentos en que tiendes a recordar situaciones o relaciones de manera excesivamente positiva. Esto puede estar contribuyendo a tu estado de ánimo que sea negativo, al comparar tu situación actual con una imagen idealizada del pasado. Cuestiona la validez del pensamiento. Pregúntate, ¿es justo pensar que todo era perfecto? ¿Estoy ignorando aspectos importantes? Busca la evidencia contraria. Haz una lista de aspectos negativos o los desafíos que había en la situación o en la relación idealizada. Por ejemplo, había momentos de discusión que eran dolorosos. No siempre nos comunicábamos bien. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento, idealizado por uno más equilibrado. En lugar de pensar, esa relación era perfecta, podrías decir, tuvimos momentos felices, pero también enfrentamos dificultades. Aprendí mucho de esa relación, tanto positiva como negativamente. Acepta la complejidad de las relaciones. Reconoce que las relaciones y las experiencias son complejas y multifacéticas.
La idealización puede impedirte ver las lecciones aprendidas y el crecimiento personal que has experimentado. En resumen del proceso, identifica la idealización. Cuestiona si realmente todo fue perfecto. Busca evidencia contraria para desafiar el pensamiento idealizado. Reformula el pensamiento hacia uno más justo y realista. Trabajar la idealización en la depresión te ayuda a tener una visión más equilibrada de tus experiencias, lo que puede disminuir la tristeza y fomentar un sentido de aceptación y crecimiento personal. Esto puede ser crucial para mejorar tu bienestar emocional y tu capacidad para enfrentar el presente y el futuro. El hubiera en la depresión, esta distorsión cognitiva implica pensar en lo que podrías haber hecho de manera diferente en el pasado, lo que puede generar sentimientos de culpa, arrepentimiento o tristeza. Por ejemplo, hubiera, en situación, reflexiona sobre una decisión que tomaste, como haber dejado un trabajo que considerabas cómodo, pero que también te generaba insatisfacción. El pensamiento es hubiera. Si hubiera quedado en ese trabajo, probablemente sería más feliz ahora. Debí haberme quedado y no haber tomado esa decisión. Este pensamiento te lleva a lamentarte por una decisión pasada y a cuestionar tus elecciones, lo que puede intensificar los sentimientos de depresión. Reconoce la distorsión. Tómate un momento para identificar lo que estás cayendo en el hubiera. Pregúntate, ¿realmente puedo cambiar lo que sucedió en el pasado? Cuestiona la validez del pensamiento. Hazte preguntas que te ayuden a reflexionar sobre la situación. ¿Es realmente cierto que habría sido más feliz si hubiera quedado en ese trabajo? ¿Qué aspectos de ese trabajo no me gustaban y que podrían haberme afectado aún si hubiera permanecido? ¿Qué otras decisiones tomé que resultaron ser positivas para mí? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a darte cuenta de que no todas las decisiones tienen un resultado claro o predecible y que cada elección tiene sus pros y sus contras. Reformular el pensamiento cambia el pensamiento del hubiera por uno más equilibrado. Tomé esa decisión porque creía que era lo mejor para mí en ese momento. Puede que no sea fácil ahora, pero he aprendido de la experiencia y puedo tomar nuevas decisiones en el futuro. Beneficio de la reformulación. Al reformular el pensamiento reduces la carga emocional asociada con el hubiera. Te permites aceptar que las decisiones son parte del proceso de la vida y que cada experiencia contribuye a tu crecimiento personal. La técnica para trabajar el hubiera en la depresión es: identifica el hubiera y presta atención a los momentos en que piensas cómo habrías hecho las cosas de manera diferente. Este pensamiento puede intensificar la tristeza y la insatisfacción. Cuestiona la validez del pensamiento. Pregúntate, ¿es útil pensar en lo que podría haber sido? ¿Puede realmente cambiar el pasado? Busca evidencia contraria. Haz una lista de las razones por qué las decisiones que tomaste fueron válidas en su momento. Por ejemplo, dejé ese trabajo porque no me ofreció oportunidades de crecimiento. Otra es, la decisión de cambiarme me permitió explorar otras oportunidades que son más valiosas. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento del hubiera por uno más equilibrado. En lugar de pensar, si hubiera quedado en ese trabajo sería más feliz. Podrías decir, tomé la mejor decisión que pude en ese momento y ahora tengo la oportunidad de buscar nuevas experiencias que me hagan feliz. Acepta la imperfección de la vida. Reconoce que la vida está llena de decisiones y que no siempre puedes predecir los resultados. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, es una oportunidad para aprender y crecer. En resumen, el proceso identifica el hubiera. Cuestiona si realmente puedes cambiar el pasado. Busca evidencia contraria para desafiar el pensamiento del hubiera. Reformula el pensamiento hacia uno más justo y realista. Trabajar en el hubiera en la depresión te ayuda a liberarte del peso del arrepentimiento y a enfocarte en el presente y el futuro. Esto puede mejorar tu bienestar emocional y permitirte avanzar con una mentalidad más positiva y constructiva. La idealización, en el contexto de la ansiedad, puede llevarte a caer en expectativas poco realistas sobre situaciones, personas o incluso sobre de ti mismo, lo que puede intensificar la ansiedad al enfrentar la realidad. Otro ejemplo de idealización en la ansiedad es la situación que estás a punto de asistir a una reunión social y comienzas a pensar en cómo sería idealmente esa reunión. El pensamiento de idealización es: la reunión será perfecta, todos se llevarán muy bien y yo seré el alma de la fiesta. Si no es así, significa que no soy bueno socializando. En este pensamiento idealizas la reunión creando expectativas muy altas y poco realistas que, si no se cumplen, te llevarán a sentir ansiedad o decepción. Reconoce la distorsión. Tómate un momento para identificar que estás idealizando la reunión. Pregúntate, ¿es realmente posible que todo salga de la manera perfecta que imaginó? Cuestiona la validez del pensamiento. Hazte preguntas que te ayuden a reflexionar sobre la situación. ¿Qué evidencia tengo de que todas las reuniones son perfectas? ¿Es normal que algunas reuniones tengan momentos incómodos o silencios? ¿Qué aspectos de la reunión son realmente importantes para mí?
Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a ver que las interacciones sociales son complejas y que no siempre cumplen con un ideal. Reformular el pensamiento cambia el pensamiento idealizado por uno más equilibrado. Puedo disfrutar de la reunión sin esperar que todo sea perfecto. Habrá momentos buenos y quizá algunos incómodos, y eso está bien. Lo importante es estar presente y disfrutar de la compañía. Beneficio de la reformulación. Al reformular el pensamiento reduces la presión que sientes antes de la reunión. Te permites aceptar que la vida social tiene altibajos y que es normal que no todo sea perfecto. Esto puede disminuir la ansiedad y aumentar tu disposición a participar. Para los que ven el video en YouTube, van a ver aquí tengo a mi supervisora. Ella es la encargada de control de calidad. Si le vieron, pues tiene una cara muy amable, ¿no? Por eso es que a veces me equivoco, porque luego se suben a mis piernas y quieren estar ahí como rasguñando o se suben y me entierran sus garritas y se siente muy feo. Bueno, la técnica para trabajar la idealización en la ansiedad. Identifica la idealización, presenta atención a momentos en que creas expectativas poco realistas sobre situaciones o personas. Esto puede intensificar la ansiedad al anticipar eventos. Cuestiona la validez del pensamiento. Pregúntate, ¿es justo pensar que todo debe ser perfecto? ¿He tenido experiencias anteriores que no cumplieron con mis expectativas? Busca evidencia. Contraria sobre todo, ¿no? Haz una lista de situaciones en las que las cosas no fueron perfectas, pero aún así fueron agradables. Por ejemplo, en la última reunión hubo momentos incómodos, pero también muchas risas y conexiones. Reformula el pensamiento. Cambia el pensamiento idealizado por uno más equilibrado. En lugar de pensar, la reunión debe de ser perfecta, podrías decir, es probable que haya momentos buenos y algunos difíciles. Lo importante es disfrutar del tiempo con los demás y ser flexible ante lo que suceda. Acepta la imperfección. Reconoce que la vida es imperfecta y que las experiencias no siempre se ajustan a un ideal. Aceptar esto puede ayudarte a sentirte más relajado y menos ansioso en situaciones sociales. Resumen del proceso. Identifica la idealización. Cuestiona si realmente todo debe ser perfecto. Busca evidencia contraria para desafiar el pensamiento, idealizando. Reformula el pensamiento hacia uno más justo y realista. Trabajar la idealización en la ansiedad te permite enfrentar situaciones sociales con una mentalidad más abierta y menos ansiosa, lo que puede enriquecer tus experiencias y facilitar interacciones más auténticas y satisfactorias. Ahora vamos a ir con el hubiera. En el contexto de la ansiedad, esta distorsión cognitiva implica pensar en lo que podría haber hecho de manera diferente en el pasado, lo que puede generar sentimientos de ansiedad, culpa y arrepentimiento. Ejemplo, el hubiera en una situación como tienes un examen importante y al reflexionar después de la prueba piensas en cómo podrías haber estudiado de manera diferente. El pensamiento del hubiera. Si hubiera estudiado más, probablemente habría sacado una mejor nota. Debía haberme preparado mejor y no dejar todo para último momento. Este tipo de pensamiento te lleva a lamentarte por decisiones pasadas y a cuestionar tus habilidades, lo que puede intensificar la ansiedad sobre tu rendimiento y futuras situaciones similares. Reconoce la distorsión. Tómate un momento para identificar que estás cayendo en el hubiera. Pregúntate, ¿puedo realmente cambiar lo que sucedió en el pasado? Cuestiona la validez del pensamiento. Hazte preguntas que te ayuden a reflexionar sobre la situación. ¿Es justo asumir que si hubiera estudiado más, todo hubiera salido bien? ¿Qué evidencia tengo de que estudiar más garantiza un mejor rendimiento? ¿He tenido exámenes en el pasado en los que no estudié tanto y aún así me fue bien? Reflexionar sobre estas preguntas puede ayudarte a darte cuenta de que no todas las decisiones tienen un resultado claro o predecible y que cada experiencia tiene sus matices. Reformular el pensamiento cambia el pensamiento del hubiera por uno más equilibrado. Tomé la decisión de estudiar como mejor pude en ese momento. No puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de esta experiencia y mejorar mi preparación para el futuro. Beneficio de la reformulación. Al reformular el pensamiento, reduces la carga emocional asociada con el hubiera. Te permites aceptar que las decisiones son parte del proceso de aprendizaje y que cada experiencia contribuye a tu crecimiento personal. La técnica para trabajar el hubiera en la ansiedad es: identifica el hubiera, presta atención a los momentos en que piensas cómo habrías hecho las cosas de manera diferente. Este pensamiento puede intensificar la ansiedad y la insatisfacción. Cuestiona la validez del pensamiento. Pregúntate, ¿es útil pensar en lo que podría haber sido? ¿Puedo realmente cambiar el pasado? Busca evidencia contraria. Haz una lista de razones por las que la decisión
que tomaste fue válida en su momento. Por ejemplo, estudié lo que consideré necesario y cada examen es una oportunidad para aprender algo nuevo. Otra forma de pensar es, he mejorado en mis habilidades de estudio en el pasado y eso es parte del proceso. Reformula el pensamiento, cambia el pensamiento de hubiera por uno más equilibrado. En lugar de pensar, si hubiera estudiado más, habría tenido una mejor nota, podrías decir, tomé las mejores decisiones que pude con el tiempo y recursos que tenía. Ahora sé que puedo trabajar en mi preparación para el futuro. Acepta la complejidad de la vida. Reconoce que la vida está llena de decisiones y que no siempre puedes predecir los resultados. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, es una oportunidad para aprender y crecer. Resumen del proceso. Identifica el hubiera. Cuestiona si realmente puedes cambiar el pasado. Busca evidencia contraria para desafiar el pensamiento del hubiera. Reformula el pensamiento hacia uno más justo y realista. Trabajar en el hubiera, en la ansiedad, te ayuda a liberarte del peso del arrepentimiento y a enfocarte en el presente y el futuro. Esto puede mejorar tu bienestar emocional y permitirte avanzar con una mentalidad más positiva y constructiva. Estos pensamientos son parte de nuestra cultura, educación, familia, sociedad, vecinos, y tenemos que generar estrategias y aplicar herramientas para aprender nuevas formas de pensar. No vamos a borrar lo aprendido, no somos una computadora, somos seres humanos que, por ejemplo, si nos fracturamos un hueso, esa fractura no se borra, se regenera, pero ahí estará. La corrección es el tratamiento, ir a urgencias, inmovilizar, vitaminarse, la rehabilitación, nos ayudará con la fractura, más no borramos y ponemos un hueso nuevo. Así nuestro cerebro aprende a corregir, no a desaprender. Esto es maravilloso porque estamos creados para evolucionar. Nuestro único freno es la ansiedad y la depresión, que provocan que no avancemos en la vida. Todo lo que vamos a trabajar en la terapia será para corregir esta forma errónea de pensar. Como lo vemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Escribe los siguientes pasos que tienes que elaborar. Número 1. Identifica honestamente qué pensamiento o pensamientos tienes. Número 2. Siempre hay que buscar evidencia. Para ello tienes que volverte una persona activa, lectora, consumidora de información nutritiva. Información que te ayuda a crecer y a mejorar tu salud, trabajo, economía, familia e hijos. 3. Aprende a resolver. No te encasilles en el por qué no logro, enfócate en el cómo lo logro. 4. Reestructuración cognitiva. Identificar los pensamientos negativos. Presta atención a los pensamientos automáticos negativos que surgen en diversas situaciones. Estos pensamientos a menudo son irracionales y pueden afectar negativamente tus emociones y comportamientos. B. Registrar los pensamientos. En la sesión 5 hay un registro conductual en donde puedes identificar tus pensamientos o lleva un diario o una lista de pensamientos negativos. Anota el pensamiento, la situación en la que ocurrió y la emoción asociada. C. Evaluar la evidencia. Examina la evidencia que apoya y refuta tus pensamientos negativos. Pregúntate si hay pruebas concretas que respalden estos pensamientos o si son suposiciones o distorsiones cognitivas. D. Desarrollar pensamientos alternativos. Una vez que hayas evaluado la evidencia, intenta formular pensamientos alternativos más realistas y equilibrados. Estos pensamientos deben ser basados en la evidencia y menos extremistas. E. Practicar y reforzar los pensamientos alternativos. Repite y refuerza estos nuevos pensamientos en tu mente cada vez que surjan los pensamientos negativos. Reemplázalos conscientemente con los alternativos. F. Monitorear el progreso. Lleva un registro de cómo cambia tu estado emocional y comportamental a medida que practicas la reestructuración cognitiva. Esto te ayudará a ver la efectividad del proceso y a hacer ajustes si es necesario. Por ejemplo, en una situación, tienes una presentación en el trabajo y piensas, voy a hacer el ridículo, todos pensarán que soy incompetente. Número 1, tenemos que identificar qué pensamiento es. Este es un pensamiento dicotómico, lo voy a hacer mal. La inferencia arbitraria o lectura del futuro, ya sé lo que sucederá sin haber ocurrido y sé lo que pensarán de mí. 2, la evidencia se obtiene a través de las evaluaciones y cuestionamientos. La evaluación. ¿Cuál es la evidencia de que harás el ridículo? ¿Qué pruebas tienes de que todos piensen que eres incompetente? ¿Hay ocasiones anteriores en las que has hecho bien presentaciones? Cuestionamiento lógico. ¿Cómo se hace o cómo se responden estas preguntas? ¿Qué sucede? Expongo mañana frente a personas que son buenas y otras son hostigantes. ¿Qué pienso? Que no puedo. Aquí el pensamiento lo vuelvo a formular. ¿Puedo lograr si me preparo bien? ¿Qué hago?
Generalmente no hacemos nada porque no implemento un plan para resolver. Creemos que vivir al día resolviendo sin planificar es vivir. Por eso no logramos nuestros objetivos, porque no hay un plan, pero como una persona con ansiedad o depresión va a planear cómo va a pensar correctamente. Número C. La técnica socrática es una herramienta de la filosofía y de la psicología que se basa en el método de interrogatorio utilizado por Sócrates para ayudar a las personas a examinar sus creencias, valores y supuestos subyacentes. Esta técnica se utiliza en la terapia cognitivo-conductual como una forma de desafiar y cuestionar los pensamientos automáticos negativos o irracionales. Aquí te explico cómo funciona. Vas a identificar el pensamiento automático. Identificas el pensamiento automático negativo que esté causando malestar emocional. Por ejemplo, nunca hago nada bien. Cuestionamiento de la evidencia. Utilizas preguntas socráticas para explorar la evidencia que respalda o refuta el pensamiento automático. Por ejemplo, ¿qué pruebas tienes de que nunca haces nada bien? ¿Ha habido momentos en tu vida en los que sí has tenido éxito en algo? La exploración de alternativas. Considerar otras interpretaciones o explicaciones posibles para la situación. Por ejemplo, ¿existen otros factores que podrían haber contribuido a esa situación? ¿Qué otras formas hay de ver esta situación? Examen de las consecuencias. Reflexión sobre las posibles consecuencias de seguir creyendo en el pensamiento automático negativo. Por ejemplo, ¿cómo te hace sentir creer que nunca haces nada bien? ¿Cómo afecta esta creencia tu comportamiento y tus relaciones? Desarrollo de un pensamiento alternativo. Basándose en la exploración anterior, el individuo trabaja para desarrollar un pensamiento alternativo más realista y útil. Por ejemplo, quizás no siempre lo tengo todo, pero eso no significa que nunca haga nada bien. Hay cosas en las que soy bueno y otras en las que puedo mejorar. La técnica socrática fomenta el autoexamen, el pensamiento crítico y la consideración de perspectivas alternativas, lo que puede ayudar a las personas a cambiar sus patrones de pensamiento negativo y mejorar su bienestar emocional. Bueno, D. La técnica de cuestionamiento de creencias es una estrategia utilizada en terapia cognitivo-conductual para desafiar y modificar creencias irracionales o disfuncionales que contribuyen a emociones negativas o comportamientos problemáticos. Aquí detallo los pasos básicos de esta técnica. Número 1. Identificación de la creencia. Identificar una creencia específica que está causando malestar emocional o que está contribuyendo a un problema conductual. Por ejemplo, si no soy perfecto, soy un fracaso total. 2. Evaluación de la veracidad. Se anima a la persona a examinar la evidencia que respalda o refuta la creencia. Esto implica hacer preguntas como, ¿cuál es la evidencia de que esta creencia es verdadera? ¿Existen situaciones en las que esta creencia no se cumple? ¿Hay pruebas que sugieran que esta creencia es exagerada o incorrecta? 3. La exploración de las consecuencias. Reflexionar sobre las consecuencias de sostener esta creencia. Esto incluye considerar cómo la creencia afecta sus emociones, comportamientos y relaciones. Por ejemplo, ¿cómo te hace sentir o creer esto? ¿Cómo afecta esta creencia a tu forma de actuar en diferentes situaciones? ¿Qué impacto tiene esta creencia en tus relaciones interpersonales? 4. Desafío de la creencia, basándose en la exploración anterior. Desafía la validez de la creencia. Esto implica buscar evidencia contraria, considerar perspectivas alternativas y desarrollar pensamientos más realistas y adaptativos. Por ejemplo, quizás no ser perfecto no significa ser un fracaso total. Hay muchas áreas en las que puedo ser exitoso y tener un impacto positivo, incluso si no soy perfecto en todo. Aceptar imperfecciones no significa resignarme, sino reconocer que soy humano y que puedo aprender y crecer a partir de mis errores. Se basa en reconocer que la mayoría de las situaciones no son ni completamente positivas ni completamente negativas y que existen posibilidades intermedias. Aquí te presento cómo funciona esta técnica. Identificación del pensamiento catastrofista. Identificar pensamientos automáticos que tienden a adoptar una visión extremadamente negativa o catastrofista sobre eventos futuros. Por ejemplo, si no obtengo este trabajo, mi vida será un completo fracaso. Exploración de alternativas. Considerar diferentes resultados posibles, en lugar de centrarse únicamente en el peor escenario. Esto implica preguntarse, ¿cuáles son las otras formas en que podría desarrollarse esta situación? ¿Qué es lo más probable que suceda en lugar de lo peor que podría pasar? ¿Cuáles son las diferentes formas en que puedo responder si el resultado no es el que yo esperaba?
La evaluación de la probabilidad. Evaluar la probabilidad realista de que ocurra el resultado catastrófico imaginado. Esto puede implicar examinar la evidencia objetiva, considerar experiencias pasadas similares y evaluar las posibilidades con un enfoque más equilibrado. Desarrollo de pensamientos alternativos. Basándose en la exploración anterior, el individuo trabaja para desarrollar pensamientos alternativos más realistas y adaptativos sobre el evento futuro. Esto implica considerar otras posibilidades y adoptar una perspectiva más equilibrada y probabilística. Por ejemplo, si bien no obtener este trabajo sería decepcionante, hay otras oportunidades laborales y formas de seguir adelante en mi carrera. Es poco probable que una situación determine mi vida. Puedo aprender y crecer a partir de cualquier resultado. Práctica y consolidación. Practicar, adoptar y reforzar pensamientos probabilísticos más saludables y realistas en situaciones cotidianas. Esto implica hacer un esfuerzo consciente para desafiar y cambiar los pensamientos catastróficos siempre que surjan. La técnica de pensamiento probabilístico ayuda a reducir ansiedad y el estrés asociado con la preocupación excesiva sobre el futuro, alentándolas a considerar una gama más amplia de posibilidades y a desarrollar una visión más equilibrada y realista de los eventos futuros. Corregir un pensamiento negativo o poco útil es un proceso clave para mejorar la actitud y promover el bienestar emocional. Los pasos que puedes seguir para corregir pensamientos negativos es: 1. Identifica el pensamiento negativo. Tómate un momento para reconocer y etiquetar el pensamiento negativo. Escribirlo para tener una visión clara de lo que estás pensando. Por ejemplo, mi jefe me ataca en las juntas cuando hace comentarios sarcásticos de los errores en la operación. Número 2. Evidencia del pensamiento. Examina críticamente el pensamiento negativo y cuestiona su validez. Pregúntate a ti mismo si hay evidencia sólida que respalde ese pensamiento o si es solo una percepción sesgada. Para hacer una evidencia, escribe el pensamiento. 2.2. Registrar el pensamiento. Escribir el pensamiento de manera clara y específica. Por ejemplo, soy un fracaso, nadie me quiere, todo va a salir mal. Abstracción selectiva. Únicamente observamos los comentarios negativos de la junta. Hay personas que solo hablan de lo negativo. Si tu jefe, papás, amigos son así, tú puedes preguntar y hacer observaciones positivas. Hubo en la operación, por ejemplo. O quizá hubo observaciones positivas, pero todos solo se enfocaron en lo negativo, o tú solo observaste lo negativo. Idealizar. Todos soñamos o creemos que un día nos darán una palmadita en la espalda y nos dirán bien hecho por todo lo positivo que realizamos, pero eso nunca sucede, solo cuando niños, y eso para fortuna de unos cuantos. Todos queremos que nos reconozcan, pero eso difícilmente sucederá, empezando por nosotros, que nunca reconocemos nuestros logros pequeños. Esperamos la recompensa venga de afuera, que nuestros padres, amigos, vecinos, hermanos nos digan: ¡ay, cómo te admiro! ¡Felicidades! Bajaste de peso. Éxito en tu nuevo trabajo. Lograste cosas increíbles. Y no sucede. No sucederá porque nadie nos enseña. Es una sociedad de competencia. Quien es el mejor es perfecto. Personalizamos. Seguro los comentarios sarcásticos eran dirigidos a mis errores, cuando fue un equipo completo a quien se le realizaron las observaciones. Sí está mal recibir observaciones sarcásticamente, pero nosotros no vamos a corregir al mundo, vamos a corregir nuestra vida. Porque tú, al tener claros los objetivos, te concentras en lo importante, que es corregir los errores en operación. En esta situación, se puede establecer un diálogo con la persona externando la incomodidad en la comunicación, en preguntar específicamente las fallas personales con el objetivo de corregir, no de hundirnos más y decir así soy un fracaso. 2.4. Buscar evidencia en contra. Luego, se alienta a la persona a buscar pruebas objetivas que refuten el pensamiento. Esto implica encontrar hechos que demuestren que el pensamiento es falso o exagerado. Hay situaciones donde al comunicarse con el jefe, te dice que se los decía a todos, no solo a ti o no es por ti. Porque ya he hablado con Janet, por ejemplo, y hace caso omiso. Se dirigía a otra persona. Repito, no es el mejor liderazgo, pero aquí tienes que corregirte tú. 2.5. Evaluar la evidencia. Una vez que se ha recopilado la evidencia a favor y en contra, se evalúa de manera objetiva. Se analiza la solidez de cada pieza de evidencia y se considera si hay sesgos o distorsiones en la interpretación. En conclusión, el jefe tiene una forma errónea de comunicación que va dirigido a un colaborador difícil para obtener un resultado. 3. Generar un pensamiento alternativo. Con base a la evidencia evaluada, se alienta a la persona a generar un pensamiento alternativo más realista y equilibrado. Este nuevo pensamiento debe estar respaldado por la evidencia recopilada.
¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué depende de mí? ¿Qué voy a aprender? Utiliza la solución de problemas. Lo importante es corregir el error que se comentó en la junta. La forma de comunicación del líder no depende de mí. 4. Practicar el nuevo pensamiento. Finalmente se alienta a las personas a practicar el nuevo pensamiento en situaciones cotidianas. Esto puede ayudar a reemplazar gradualmente los pensamientos irracionales por pensamientos más adaptativos y realistas. Lo más difícil es controlarlos, porque nos enojamos, nos preocupamos, entristecemos, pero para ello ya estás entrenándote para relajarte. Y trabajaremos inteligencia emocional y actitud. Número 5. Practica la aceptación. A veces no todos los pensamientos negativos pueden ser completamente eliminados. En lugar de luchar contra ellos, practica la aceptación de que los pensamientos negativos pueden surgir de vez en cuando. Sin embargo, también puedes recordarte a ti mismo que estos pensamientos no te definen, que tienes el poder de elegir cómo responder a ellos y que los vas a trabajar. Número 6. Usa afirmaciones positivas. Incorpora afirmaciones positivas en tu vida diaria para contrarrestar los pensamientos negativos. Repite afirmaciones que refuercen tus fortalezas y tu capacidad para enfrentar desafíos, como soy capaz de superar cualquier desafío que se me presenta. Otro podría ser, merezco amor y respeto. Otro es, confío en mi capacidad para tomar decisiones sabias. Otro podría ser, estoy en control de mis pensamientos y emociones. Otro, cada día estoy más cerca de alcanzar mis metas. Otro sería, soy suficiente tal como soy. Otro sería, mi potencial para el éxito es ilimitado. Otro sería, me rodeo de personas que me apoyan y me inspiran. Otro sería, mi felicidad no depende de las circunstancias externas. Agradezco las oportunidades de crecimiento y aprendizaje que se presentan en mi vida. 7. Busco apoyo. Comparte tus pensamientos y sentimientos con alguien en que confíes. A veces simplemente hablar sobre tus preocupaciones puede ayudar a aliviar la carga y obtener una perspectiva más equilibrada. Recuerda que cambiar patrones de pensamiento negativos puede llevar tiempo y práctica. Sé paciente contigo y continúa practicando estos pasos para promover una mentalidad más positiva y saludable. Aquí tienes que utilizar una técnica que se llama solución de problemas, plan de vida, orientación vocacional para los jóvenes, administración del tiempo e inteligencia emocional. Estos temas y cómo trabajarlos te lo diré más adelante en otro podcast, pero tú puedes indagar en el tema también. La revolución de salud mental es en primer lugar luchar contra ti, contra todos tus pensamientos, aprendizajes y comodidades. Luchar en oposición de las creencias de tu familia, amigos, compañeros de trabajo. Una vida saludable requiere una decisión y esa decisión la tienes tú en tus manos. La terapia no es fácil, no es para todos, es para quien quiere soluciones y dejar de sufrir. Toda la terapia será para trabajar estos pensamientos, por ello comenzaremos desde cero, cada día, cada podcast, cada sesión. Te proporcionaré información que tienes que ejecutar en tu vida para aprender a pensar correctamente, sanando ansiedad y depresión. Entonces, al final de cada sesión te diré qué tienes que hacer. Cuando termines la terapia habrás solucionado ansiedad y depresión. Los resultados son a largo plazo. Trabaja hoy y se reflejará en 6 meses en adelante. Es decir, a partir del 6º mes, todo lo que practiques se volverá hábito, lo implementarás para toda tu vida y obtendrás los resultados deseados. Así funciona el cuerpo humano. Si tú entrenas tu músculo por 6 meses, hasta el 6º mes notarás cambios radicales en el proceso. Tu paciencia será limitada porque todos deseamos inmediatez, pero el cuerpo no funciona así. Problemas en la vida siempre habrá. La única forma de evitar problemas es no existir, pero tú eres un milagro viviente, así que adelante para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy aprendiste a identificar tus pensamientos automáticos negativos y a reestructurar tus pensamientos. No lleves prisa, haz bien las cosas, da un espacio en la semana. Por ello es una sesión a la semana, para que en el transcurso de la semana practiques y en la siguiente sesión corrijamos dudas. Mi intención es que todos sanemos ansiedad y depresión para mejorar nuevas generaciones. Quiero dejarle a mi hijo un mundo mejor y ese mundo únicamente mejorará con salud mental. Si tú sanas, sumarás a una revolución de salud mental y si 2 sanan, seremos más cada día. Hasta pronto. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que toda esta información es una guía para ayudarte a comprenderte mejor, no un reemplazo de la atención profesional. Tu salud mental importa y buscar ayuda no es debilidad, es valentía. Siempre será necesario contar con el apoyo de un especialista para avanzar en tu proceso de sanación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida tu mente, cuida tu corazón.